Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae este nuevo one shot. De Easy Re Zero. El creador de este fic hizo muchos más, así que los estaré subiendo como una saga. Espero que les guste. Postdata. Sé que alguien más ya está subiendo este fic, pero en mi defensa, no es suyo, y yo ya lo tenía en mi galería de pendientes desde antes. El autor hace un excelente trabajo, tiene muchísima imaginación, y de verdad quería compartirlo. Bueno, espero que nadie se enoje. Sin más, que lo disfruten. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Otra mini postdata. Casi al final hay una escena pasional, si me entienden. Empieza más o menos por el minuto 1, 30 minutos y termina alrededor del 1, 35 minutos. Perdón si no soy tan preciso, pero tampoco es una escena demasiado gráfica, así que queda a criterio de ustedes. Y sí. Zero. Siempre he tenido ideas para algunas historias de Zero. Algunas que ya existen, otras que no sé que existen. Pero nunca tuve el tiempo ni el coraje para desarrollarlas realmente. Así que decidí escribir esta historia. Capítulos one shot de universos de Zero para los que quizás en el futuro tengan ideas más profundas. Autor. ThinkMint. Vanaglory if. ¿Y si? ¿Y si se hubiera ofrecido otro camino contra la ballena blanca y Betelgeuse? En ese lugar, un cultista observaba una mesa con preocupación. Esperando. Observando cómo se reunían las figuras presentes. Aunque se trataba de una reunión privada, él, como los demás, tenía que estar allí por petición de una figura superior. Como un observador. Una sala casi a oscuras. Una enorme mesa semicircular con varias sillas grandes a su alrededor, un total de 9 asientos, para que todas las figuras importantes de ese lugar pudieran tomar sus posiciones. Una sala específica para los miembros importantes de ese grupo. Qué triste. Triste, triste, triste. Pensé que ahora podía ir y difundir más del gran amor de la bruja, pero tenía que venir y responder al llamado del Evangelio. Pero no podía negarme. Sería una pereza de mi parte rechazar la solicitud, el llamado, la invitación a reunirnos en este lugar como se me ha ordenado. No sería diligente de mi parte. La figura que pronunció estas palabras en un tono demente era Betelgeuse Romanee Conti, un hombre de pelo verde y piel enfermiza, que llevaba una capa. Un aspecto enfermizo. Con una sonrisa maníaca, retorciéndose en su asiento, tirando de los lados de sus ojos con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarlos. Ah, Betelgeuse. Adivina, adivina. Es tan reconfortante ver tu devoción al difundir el amor a todos. Lo siento mucho que no puedas continuar en tu diligente camino. Pero gracias, gracias, gracias por tanta devoción al llamado. Las palabras frenéticas y emocionadas provenían de la mujer sentada cerca de la figura de cabello verde. Estaba envuelta en vendas de la cabeza a los pies, sus agudos ojos amatistas se centraban únicamente en el hombre de aspecto enfermizo que estaba a su lado. Como si fuera el único que existía en su mundo. Se trataba de Sirius, que prefirió presentarse como Sirius Romanee Conti. ¡Qué desperdicio!, ¿no creen todos? Estábamos buscando una buena comida para disfrutar, y luego nos apartaron de nuestras tareas personales. Qué pena, yo también lo creo, pero espero que al menos obtengamos alguna compensación al final. Grotesco. Es una verdadera lástima que no podríamos continuar la búsqueda de nuestros gloriosos recuerdos, solo para responder a una llamada inesperada. El tercer personaje que habló, desde un asiento más alejado, era bien conocido por los demás. Tenía el pelo largo, la piel más oscura, los ojos brillantes y los dientes extremadamente afilados y hablaba en un tono divertido, aunque no del todo. Se llamaba Liabaten Kaitoshi, entre sus 3 hermanos, solo él y Royal Pard estaban presentes. ¿De verdad crees que tus problemas son importantes? HMPF. ¡Qué arrogante insolencia! Yo, que simplemente estaba disfrutando de un día tranquilo en mi mansión, pasando gratamente tiempo de calidad con mis esposas para que pudiera estar satisfecho con nuestra cercanía, como un buen esposo, que soy, debe hacer. Y esto, después de tanto tiempo dedicado a cumplir las órdenes que me dieron, lo que infringió mi derecho a vivir libremente y disfrutar de mi vida con mis esposas en mi mansión.
Como hombre trabajador, maduro y dedicado que nunca pide demasiado, ¿no sería lo mínimo que podría pedir? Sí. ¿No sería lo mínimo que podría exigir, una humilde satisfacción personal? Pero entonces, inesperadamente soy convocado por alguna razón inexplicable, con solo breves palabras de mi evangelio. ¿Te das cuenta de lo insultante que es esto? ¿De lo irritante que es esto? ¿Cómo viola mis derechos? Alguien que solo desea vivir una vida satisfecha y sin codicia. Este hombre, de pelo blanco y ropa a juego, cruzó los brazos con el ceño fruncido y miró fijamente a quienes lo rodeaban. Hablaba tanto que a algunos les resultaría difícil seguir su razonamiento desde el principio, aunque nadie lo hizo. Su nombre era Regulus Cornias. Ya, en serio, ¿realmente necesitas usar tantas palabras solo para expresar tu deseo de estar con mujeres que ni siquiera te mirarían, virgen? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya. Una última figura se rió a carcajadas, ridiculizando burlonamente a la quinta figura, Regulus, por la extensión de su discurso, sin centrarse realmente en su contenido, solo para insultar y burlarse. Vestida con ropa ajustada y reveladora, esta era Capella Emerald única. El cultista los observaba desde lejos junto a su compañero. Aquellos a quienes observaban eran las figuras clave de su grupo, el culto de la bruja. Eran los arzobispos del pecado. Cada uno representaba un pecado. Betelgeuse de la pereza, Sirius de la ira, Lia y Roy de la gula, Regulus de la avaricia y Capella de la lujuria. Los asientos del orgullo y la envidia, junto con otros 2 asientos, permanecieron vacíos. Eran las fuerzas principales y los comandantes de los miembros del culto de la bruja. Ninguno de ellos, excepto Slot, se preocupaba realmente por la lealtad a la bruja de la envidia, ya que cada uno tenía sus propios objetivos. Y cualquiera que los conociera entendía lo peligroso que era reunir a un grupo tan inestable en un espacio tan reducido. Y las razones eran obvias. Regulus. ¿HM? ¿Qué dijiste? ¿Te estás burlando de mí por mis motivos tan altruistas? ¡Qué irrespetuoso! Te hablé, con mi gran paciencia, amabilidad y humildad, sobre la vida profundamente satisfactoria que vivo con mis esposas. Una vida que cualquiera llamaría la máxima muestra de una existencia satisfecha y humilde. ¿Y cómo me pagan? Con palabras crudas de una mujer vulgar que no comprende el esfuerzo que pongo en vivir una vida así y ofrecer tanto consuelo a las mujeres a las que demuestro mi aprecio, amor y fuerza de voluntad. Alguien como yo, vibrante, satisfecho, contento con la vida que llevo, siendo atacado de una manera tan atroz. Una violación de mis derechos a vivir una vida tan buena como un hombre humilde y un buen esposo, tan feliz con mis esposas. Regulus volvió a pronunciar varias palabras seguidas. Su tono mostró su enojo, una clara irritación por las palabras burlonas que Capella le había lanzado, lo que solo le valió otra risa burlona de la mujer, que permaneció indiferente a su enojo y sus razones. Lia y Roy también soltaron pequeñas risas burlonas ante el enojo del hombre, así como por sus palabras. Betelgeuse. Oh, qué diligencia, obispo Regulus. El hecho de que te centras tanto en la felicidad de tus esposas demuestra una gran diligencia en ser un buen marido. Sí, diligente. Esta sería una de las mayores demostraciones de diligencia que uno podría presenciar en alguien. Diligente. Una gran muestra de amor. Amor, 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 amor. Betelgeuse habló con gran alegría ante las palabras de Regulus, viendo solo los aspectos más importantes para él. La diligencia por encima de la pereza. Sirius. Sí. Pero espero que no estés demostrando falta de amor por todos. Eso sería terrible, ¿no? No ser uno con el amor. Sería horrible, muy triste. Ay, Betelgeuse. La demostración de amor en sí misma es diligente, pero cuando uno no se vuelve uno con él, es muy triste, ¿no crees? ¿No crees? Sirius se acercó demasiado al hombre de aspecto enfermizo. Betelgeuse intentó alejarse de la mujer vendada, pues no le gustaba su proximidad, especialmente cuando ella estaba invadiendo su espacio personal. Capella. ¿Ya amor diligente? ¿No creen todos que es un pervertido repugnante que colecciona mujeres solo por diversión porque no puede conseguir una verdadera? Asqueroso súper repugnante. Capella siguió burlándose de él, soltando algunas risitas en un tono dulce y burlón. Miró a Regulus, que estaba cada vez más disgustado. Line. Recolectar cosas para uno mismo no es del todo malo, ¿no? Como cuando comemos nuestras deliciosas comidas y reunimos más y más para deleitarnos.
De alguna manera, lo que solo desagradó aún más al arzobispo de la avaricia, Lee aceptó la idea de coleccionar figuras, ya que su poder le permitía coleccionar los recuerdos de aquellos a quienes devoraba. Regulus. Molesto, molesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Vivo una vida sencilla y satisfactoria, normal y hermosa, pero en mis días me topo con trivialidades como estas. Trivialidades que luego se convierten en problemas gigantescos con los que tenemos que lidiar personas como yo. Gente buena y humilde que vive vidas gratificantes en su normalidad. Y aquí estoy yo, compartiendo esto con degenerados que no entienden tales asuntos. Pero, ¿fue mío el error? No, no me equivoco. Porque soy un hombre satisfecho cuya bondad de corazón se extiende para compartir esto con ustedes. Estas palabras simplemente tenían la intención de educarlos humildemente con mi vida ejemplar, pero me encuentro con burlas cuando muestro cuán ejemplar es en todos los aspectos que demuestro. Sus palabras provocarían otra ronda de burlas y conversación, lo que los dos cultistas esperaban, pero luego sus siguientes palabras los interrumpieron. Regulus. Si no fuera por el llamado del Evangelio a responder a una convocatoria tan inesperada de esa persona tan irrespetuosa, y todos guardaron silencio cuando mencionó a quien los había convocado, haciendo el ambiente más tenso, dejándolo continuar hablando. Regulus. Alguien que ni siquiera tiene los principios básicos de la clase mínima, ¿no crees? Alguien cuya vida está tan particularmente desprovista de cualquier cosa que lo entretenga que desperdicia nuestra propia vida satisfecha, especialmente la mía, utilizándonos para ver el dolor en nosotros en lugar de buscar su propia satisfacción y la resolución de su tristeza personal. Una ofensa directa a los derechos de todos nosotros, ¿no crees? Una violación de mi derecho a vivir mi vida satisfecha junto a mis esposas. Nadie lo interrumpió mientras continuaba hablando, y sus palabras solo aumentaron la tensión. Regulus. Honestamente, irritante, ¿no crees? Un hombre tan cuidado de bondad hacia las necesidades de quienes lo rodean. Egoísta, sin darle importancia a los sentimientos de los demás. Un hombre sin importancia cuya existencia en sí misma demuestra una gran falta de carácter en cuanto a la decencia humana. Incluso ahora, ¿no estás de acuerdo? Viola mi derecho a concluir esta reunión privada al no presentarse en este momento. Una persona verdaderamente egoísta, sin la más mínima. Una persona verdaderamente egoísta, una voz severa lo interrumpió. Una voz que dejó a todos sorprendidos, pero más allá de eso, también preocupados y asustados. Sin la menor. Arzobispo Regulus, por favor, ¿podría terminar sus palabras sobre mí? ¿O planea violar mi derecho a tener su opinión final? Regulus se quedó en silencio de inmediato. Su expresión ya no reflejaba ira, irritación, disgusto ni ninguna de las emociones negativas que había mostrado anteriormente. En cambio, cambió a una de miedo, casi desesperación, como alguien a quien de repente han pillado diciendo algo que no debía. Y eso fue exactamente el caso. Al darse cuenta de lo que había hecho, permaneció en silencio. Su postura anterior se derrumbó. Mientras hablaba, se había levantado, señalando a todos, pero ahora estaba desplomado en su silla, con las manos cruzadas. Sudando. Sudando profusamente, sudando como no lo había hecho en mucho tiempo. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en el lugar. Los demás tenían expresiones casi idénticas. Eran expresiones que ninguno de los dos había visto jamás en aquellos ilustres figuras, no así. Capella perdió su sonrisa burlona y adoptó una postura más contenida y una expresión neutral. Roy pareció abrazarse ligeramente detrás de Lee en su asiento, el hombre mayor frente a él como un animal que protege a un compañero herido. El rostro de Betelgeuse permaneció congelado en su sonrisa habitual, pero incluso eso mostraba su angustia. Y Sirius se aferró a una de sus mangas como si buscara apoyo, algo a lo que el arzobispo de la pereza no hizo nada por resistirse, lo que habría sido sorprendente para quienes estuvieran familiarizados con su relación. Todo esto se debía a la nueva figura presente. Vestía un elegante traje oscuro con detalles en naranja, un abrigo largo y oscuro, casi parecido a una capa por la forma en que caía detrás de él, y un par de guantes en sus manos. Un hombre joven con cabello oscuro peinado hacia atrás, con un pequeño flequillo en el lado derecho, una expresión de disgusto y ojos penetrantes que generalmente se consideran intimidantes. Estaba sentado con las piernas cruzadas, un brazo apoyado en su pierna derecha cruzada, su cabeza apoyada en su puño, luciendo cómodo. Este era Natsuki Subaru, el arzobispo de Vanagloria, designado por la propia bruja. Subaru. Regulus. Subaru. ¿No planeas terminar de hablar sobre mí, arzobispo Regulus?
¿No sería eso una ofensa a mi derecho? Regulus. L. Lo siento. Subaru. ¿Perdón? ¿Perdón por qué, arzobispo? ¿Se arrepiente de haberme ofendido? Pero parecía tan emocionado, irritado, entusiasmado, concentrado en hacerlo. Cuando yo no estaba aquí, ¿no es así? ¿Mi presencia le impide continuar con sus palabras? ¡Qué pena! Lo siento, entonces. Las palabras del chico de pelo negro hicieron que el ambiente fuera aún más tenso para cada arzobispo. Sabían que, a pesar de la calma abrumadora en su tono, él era todo menos tranquilo. Y lo que no debía haber hecho, se había hecho. Una ofensa. Desde su ingreso al culto, había dejado muy en claro que no le gustaba que lo insultaran. Que su imagen quedará manchada frente a él. Por mucho que pensaran en hacerlo, como lo hacían en secreto, siempre lo mantenían oculto. Todos lo hacían. Esta vez, Regulus, en su prisa, había cometido un grave error al ofenderlo de esa manera. Regulus ya había hecho esto una vez, en el pasado. Cuando Subaru se unió por primera vez al culto. Cuando los ataques simultáneos del culto fueron interrumpidos, la ballena y Betelgeuse fueron detenidos por alguien a quien les ordenó retirarse. Algo que lo irritó profundamente, ya que él personalmente había acompañado a Liebatenkaitos para asegurar el ataque y la supervivencia de la ballena, o la eliminación de los objetivos en caso de que de alguna manera fuera derrotada. Al enterarse de que era por culpa de Subaru, dejó en claro lo mucho que desaprobaba a quienes violaban sus derechos. Y el derecho que Subaru había violado era el derecho de Regulus a cumplir con sus objetivos personales sin tener que retroceder por algo tan trivial como su entrada. El chico de cabello negro no se lo tomó a la ligera, no cuando ya estaba irritado por sus propias razones, y demostró lo peligroso que realmente era, Subaru. Tus esposas. ¿Cómo están realmente? ¿Has seguido hablando con Sleepy-chan de vez en cuando? Tomamos té, comemos juntos, hablamos de la vida. Incluso hablamos de ti, ¿sabes? Tal vez violando tu derecho a la privacidad, ¿no es así como lo llamarías? Se burló con un dejo de malicia. Regulus no respondió. Subaru. Parecía feliz. Siguió mi consejo, ¿no? Tratar a tus mujeres con mucho más respeto del que siempre lo hiciste, con frialdad. Regulus. Estaban tan tristes cuando las conocí, tan tristes. Se sintieron atrapados. Atrapadas por y con un monstruo repugnante, un monstruo que actuaba como si fuera un buen esposo. ¿Y qué hice? Les di una manera de resolver sus problemas. Ayudé a resolver sus problemas, ¿no? Mientras hablaba, se puso de pie. Una sonrisa se extiende por su rostro. Caminó con calma alrededor de la mesa hasta llegar detrás de Regulus, colocando sus manos sobre los hombros del arzobispo de la avaricia desde detrás de la silla, lo que lo puso aún más tenso. Subaru. Quería morir. Morir para liberarse de todo, de toda la tristeza, de todos los problemas. Sería una pena, ¿no? Si todos murieran. Tanto dolor debían sentir para desear algo así, en lo que debería haber sido un matrimonio feliz. ¿Cuánto perdió para terminar en ese estado? ¿Y yo? Les ofrecí dos opciones. Luego soltó los hombros de Regulus. Reanudó su caminata, terminó de dar la vuelta a la mesa y regresó a su asiento. No le prestó mucha atención a la mirada irritada que Regulus le dirigió instintivamente, o tal vez la ignoró a propósito mientras su sonrisa se hacía más grande. Subaru. Podría matarlos. Oh. Podría intentar arreglar a tu marido, y encontré una forma de hacerlo. ¿Lo recuerdas, no? Estamos tratando contigo, Regulus. Con pasos lentos, regresó a su asiento. Subaru. Regulus. No he intentado causarte ningún problema nuevo desde que llegué, ¿verdad? Ni a nadie más desde que te mostré todas mis habilidades. Todos ustedes lo recuerdan, ¿no es así? ¿O necesito grabártelo? Ante esa última pregunta, todos se quedaron paralizados. Un escalofrío les recorrió la espalda y se les erizaron los pelos. Todos parecían haber sido alcanzados por un rayo poderoso, lo suficientemente fuerte como para detener a esos monstruos aterradores capaces de destruir el mundo. Regulus. Te pido disculpas. Hablé de ti a tus espaldas, violando tu derecho a tener una vida recta, libre de cualquier daño que alguien pudiera querer infligirte. Lo hice por una irritación personal que no debería haber sentido. No cometiste semejante ofensa sin razón, ¿verdad? No harías algo así para ofender nuestros derechos. Especialmente no los de un esposo como yo, quien, como tú mismo dijiste, ha estado tratando de mejorar como esposo para mis esposas, algunas de las cuales incluso me permite presenciar sus frustraciones.
No deseo que mis derechos sean violados, al igual que tú no lo deseas, ¿correcto? No cuando somos seres civilizados que intentamos vivir en un mundo tan centrado en violar nuestras vidas satisfechas, humildes y sin avaricia. Subaru. Por supuesto. Por supuesto, Regulus. ¿Alguien más tiene algún otro asunto que desee mientras discutir este tema permanece abierto? No quiero que te contengas, siéntete libre de hacerlo. La habitación permaneció en un silencio sepulcral. Nadie habló. Vieron esa sonrisa relajada, pero entrañaba un peligro anormalmente grande, como el de un depredador. Normalmente, ese peligro lo sentían los demás, no ellos. Pero así era Natsuki Subaru para los arzobispos. Un depredador, mientras que ellos eran su presa. Su existencia representaba un peligro más allá de la comprensión, incluso para seres que ya eran considerados aterradores para los forasteros, la gente común o incluso aquellos más allá del entendimiento común. Los arzobispos del pecado, cuyos enemigos naturales eran los caballeros y el santo de la espada. Y Natsuki Subaru era el enemigo natural de todos ellos. Subaru. Os he llamado aquí para advertiros. En tan solo un mes atacaremos a Priestella. Recuperaremos algo muy importante. Esto me fue mostrado en mi evangelio, y así debe serles comunicado a ustedes. Debemos prepararnos. Algunos de vosotros tal vez encontréis allí lo que buscáis. Elaboraré un plan para nuestro curso de acción. Esta reunión fue para informarnos de estos asuntos, de modo que cuando haga el llamado, estéis preparados para seguir mi plan con precisión. Porque quiero que el trabajo que habéis demostrado hasta ahora continúe. Comenzó a hablar con un tono autoritario. A pesar de que normalmente no hacían caso de órdenes de nadie más que de sus evangelios y de la otra figura que tenía el control sobre el culto, escucharon atentamente sus palabras. Porque habían aprendido esta lección a través de las amenazas que habían sufrido a manos de ese joven. Sin mencionar que habían sido grandemente recompensados. Cuando siguieron sus órdenes, cuando las recibieron de su propio evangelio. Cuando lanzaron el ataque con la ballena blanca para aplastar el campamento de la conocida como la Valquiria, Lie se sintió decepcionado. Pero fue recompensado al aplastar a varios comerciantes gracias a las órdenes de Subaru. Disfrutó particularmente devorar los recuerdos de un comerciante llamado Otto, bajo el mando de Subaru. Cuando Betelgeuse perdió su oportunidad de ir tras la semielfa Emilia para llevar a cabo sus pruebas, fue redirigido a un lugar llamado el Santuario, un lugar donde se guardaba el cadáver de una bruja, y Regulus fue enviado para ayudarlo. Todos allí casi fueron asesinados, excepto un joven, Garfiel, que sobrevivió gracias a la fuerza. Y el lugar donde se almacenaba su cuerpo fue tomado gracias al poder combinar de Regulus y Betelgeuse. Luego vinieron varias tareas más, Subaru. Creo que podemos terminar nuestra pequeña reunión por ahora. Me disculpo por las molestias. Esperaba que no tuviéramos una discusión así, ni nada similar, arzobispo Regulus. La próxima vez, hablaré personalmente con sus esposas y les daré instrucciones para que les adviertan. Regulus. Aprecio tal consideración. Se puso de pie, particularmente preocupado por la amenaza velada pero obvia de lo que Subaru planeaba hacer. Eliminarlos y se desviaba del camino que Subaru deseaba. Los demás siguieron su ejemplo. En cuestión de minutos, sin despedirse y con frío desapego, abandoné la sala de reuniones reservada exclusivamente para los arzobispos del pecado. Y para aquellos dos cultistas que permanecieron allí solo por orden de Subaru. Cuando todos se marcharon, se quedaron quietos, esperando. Y luego. Subaru. Una voz melódica habló desde detrás del asiento de Subaru. Ninguno de ellos movió, conteniendo la respiración mientras intentaban fingir que ni siquiera existían en ese momento. Subaru. Irritante. Todos ellos son muy irritantes. Lo que hace que sea aún más triste que sean los únicos que parecen encajar mejor con los factores brujos. Una gran tragedia. Puedes tomarlos para ti. ¿No quieres? Como te dije, los veo como herramientas listas para nuestro uso, pero son prescindibles con tu llegada, Subaru. No. A pesar de ser irritantes, son útiles. Aunque la reina es la pieza más poderosa en una partida de ajedrez, no descartamos las otras piezas, ¿o sí? Las usamos hasta que la única opción que nos queda es usar a la reina. Ella es la última que debe quedar para proteger al rey. Entonces, ¿vas a usarlos para protegerme hasta que solo quedes tú para tal tarea? La voz melódica de la figura parecía más emocionada. Subaru. No pongas palabras en mi boca. Sabes muy bien que sin tus habilidades, la mitad de mi utilidad para controlar a estos irritantes seres se pierde.
Lo que quedaría es simplemente eliminarlos. Pero ese punto depende de lo poco que sean de utilidad en el curso de mis planos para tu objetivo. Mi objetivo es cualquiera que sea el tuyo. Esa figura caminó hasta quedar frente a Subaru. En un movimiento rápido, se subió al regazo del chico, sentándose en su pierna derecha. Ambos se miraron fijamente por un momento. Ella era pequeña comparada con él. Cabello platino, brillantes ojos azul océano que parecían brillar aún más en su presencia, usando un vestido blanco corto que parecía más una tela, ahora un poco más largo, con detalles azules agregados por el propio Subaru. Colocó una mano sobre la espalda de la chica, tocándola a través de la fina tela, mientras ella se inclinaba más cerca de él, apoyando la cabeza contra su pecho y mirándolo. Sus manos descansaban sobre él. Ambos parecían explorarse mutuamente con sus manos, sintiendo la presencia del otro a través del tacto. Continuarás por mí. Subaru. Soy Natsuki Subaru. Desde que me abandonó. Cuando me reclutaste ese día en la capital, me convertí en tu arzobispo. Natsuki Subaru, el arzobispo del pecado de la vanagloria, nombrado por la bruja de la vanagloria, Pandora, a quien soy completamente leal. Como si fuera tu caballero. Tú, Pandora. Jijiji mía. En un movimiento sincronizado, él bajó la cara lo suficiente para que ella lo agarrara por los costados de la cara, tirando de él mientras se inclinaba hacia ella. Se besaron. Un beso casto, ninguno de los dos cerró los ojos, mirándose fijamente mientras profundizaban el acto, sin permitir que el otro se alejara. Una exhibición que podría considerarse dulce, si no fuera por un factor. Ninguno de los dos cultistas podía moverse, ninguno de ellos podía actuar. Porque morirían. Morirían igual que los otros dos guardias que una vez formaron el cuarteto que vigilaba esa habitación, hasta que actuaron incorrectamente. Se movieron cuando ambos estaban en la misma situación que ahora. Y fueron castigados. La muerte fue el castigo por interrumpir sus deseos más profundos, por detenerlos. Nadie debería intentar detenerlos. Por fin terminé otro semestre, en este IF tuvimos algunos cambios significativos. Subaru conoció a Pandora en el arco 3 y se convirtió en su arzobispo. Los arzobispos llevaron a cabo varios ataques ordenados por Subaru y Pandora, causando daños masivos a la selección real y al mismo tiempo logrando reunir varios componentes que anteriormente pertenecían a las brujas. Subaru tiene un mejor control sobre Returumbaidea gracias a Pandora. Nadie de ningún campamento sabe el desfile de Subaru, y solo Rem continúa buscándolo activamente, junto a Reinhardt. Subaru es el más débil básicamente y en potencia bruta comparado con los otros arzobispos, pero es el más inteligente y tiene la mayor capacidad destructiva a largo plazo, incluso asustando a los otros arzobispos. Y mientras tanto, en el teatro, la mirada de todos los bandos era de absoluto terror al enfrentarse a la peor situación para su mundo. Aunque las rutas de soberbia, ira, avaricia y gula eran suficientes para demostrar que Natsuki Subaru era una amenaza si se inclinaba hacia el camino del mal, esta nueva ruta les mostró a un nuevo Subaru malvado, teniendo a los arzobispos del pecado como perros sumisos y acompañados de la peor de todas las brujas. La reacción de Rosuaya al ver el cadáver de su amado maestro siendo profanado por las manos de su ya corrupto amigo generó una furia sin igual, jurando venganza contra Subaru y todo el culto. La frustración de Garfield es tan poderosa como su enojo al ver el santuario siendo destruido por los dos arzobispos, a pesar de que uno ya murió, eso no le quitó la rabia. La mirada de Wilhelm se torció en un ceño fruncido al igual que la de Reinhardt, al ver que, por culpa de Pandora, no solo perdió a Teresia Van Astrea, sino también a Subaru y de la peor manera. Pero la ira de todos ellos parece palidecer ante las miradas frías y sin emociones de dos chicas enamoradas. Rem. ¿Cómo te atreves a tocar a Subaru-Kin, maldito miserable? Aprovechaste el momento más vulnerable del héroe de Rem para convertirlo en tu marioneta. Aunque no sé cómo mi contraparte perdió a Subaru-kun, sé que no descansará hasta encontrarte y obtendrás lo que mereces. Emilia. No solo Papa Geuse, ni Madre Fortuna, ni Archer, ni toda mi aldea, también me arrebatarás a Subaru. Pandora. Pandora. ¿Cuántos más me arrebatarás? Juro que cuando te encuentre, morirás para siempre. Un gran cuerno brillante y una estrella de la mañana. Y un aire frío con carámbanos gigantes en el aire. Tanto Rem como Emilia se encuentran en un gran estado de furia asesina incontrolable que hace temblar de miedo a los presentes al verlas. Alpa. Ya es suficiente. La bruja del tiempo, Alpa extiende su mano hacia el dúo de chicas furiosas para empujarlas hacia atrás unos segundos antes de activar sus poderes y calmarlas.
Ante esto, Emilia y Rem solo pueden quedarse con su frustración mientras reflexionan sobre sus acciones. En el teatro del culto. Todos los arzobispos no pueden creer que en este mundo, sean vistos como esclavos del hombre de cabello negro, algo que hizo que Regulus despotricara durante horas sobre cómo sus derechos fueron violados mientras sudaba frío. Pero además, Pandora. Vaya, entonces en ese mundo el chico se convirtió en mi caballero, es un caso inusual. Pero, me pregunto si se siente bien tener a alguien así a tu lado. Ignorando el desorden de abajo y el de la pantalla, Pandora se ríe en silencio y feliz ante la perspectiva de tener a Subaru para ella sola. En el teatro principal, Emilia y Rem sienten un cosquilleo en la nuca. ¿Un presentimiento? ¿Una intuición? ¿Una sensación de peligro? Sea lo que sea, los rostros de ambos se distorsionan en una mirada aterradora. Una mirada que Subaru había puesto cuando conoció a Betelgeuse al regresar de entre los muertos. Una mirada que encierra una promesa férrea, como un diamante, hacia su persona especial. Una mirada de juicio puro y absoluto contra el ser más despreciable que jamás haya conocido, incluso más que Envy y Satella. Una mirada, que no se detendrán ante nada ni ante nadie, hasta completar su venganza. Emilia y Rem, mente. Pandora, nunca te perdonaremos, tú, vas a morir. Recuerdo ese día, recuerdo mi desesperación, recuerdo mi tristeza, cuántas veces los vi morir, cuántas veces la vi morir en mis brazos, y cuántas veces sentí mi cuerpo ser consumido por el frío de la muerte. 20 veces este mundo me mostró lo débil que era, lo poco que la gente se preocupaba por mí, 20 veces tuve que soportar el peor dolor para lograr algo, 20 veces vi en vano todos mis esfuerzos por ayudar a quienes habían sido los únicos amables conmigo, y 20 veces sentí la traición de todos aquellos que pensé que tenían una pizca de bondad y humanidad dentro de ellos, hasta que me ahogué en mi tristeza, en mi rabia, y fue entonces cuando apareció ella, su figura etérea, extendiéndome su mano para que la ayudara. Fue gracias a ella que pude comprender la verdad del mundo, fue gracias a ella que pude liberarme de las cadenas que me ataban, fue gracias a ella que me di cuenta de lo poco que importaban en realidad aquellos que decían ser superiores, fue gracias a ella que encontré un nuevo propósito, fue gracias a ella que descubrí mi deseo de preservar lo que me importaba y solo porque lo deseaba para mí, fue gracias a ella que encontré mi vainglory, y pude redescubrir mi antiguo yo, F.L. Incógnita. Reynard caminaba por las aceras de las calles hidroeléctricas. Al mirar a su alrededor, vio la destrucción causada por los recientes ataques. Edificios con ventanas rotas, agujeros en las calles, zonas anegadas, así como los cuerpos de caballeros, soldados y civiles esparcidos por las calles. Una vista lamentable. La gran ciudad acuática, Priestella, se encontraba ahora en una situación verdaderamente desesperada. Una crisis provocada por un ataque sorpresa del culto de la bruja, específicamente, los arzobispos del pecado, junto con un gran grupo de cultistas. Un ataque que ocurrió de repente y afectó a varios lugares simultáneamente. Y no había podido hacer nada. Cuando comenzaron los ataques, no pudo proteger a Nane desde el principio. El incidente de la torre lo dejó claro. Uno de los bandidos reclutados por Felt había sido asesinado en ese mismo momento, por el llamado arzobispo de la ira, Sirius, cuyo poder había provocado que las cabezas de varias personas explotaran al comienzo de su asalto a la ciudad. Y las cosas empeoraron cuando tomaron el control de las 4 torres que regulaban el flujo del agua. Para demostrar que iban en serio, abrieron brevemente las compuertas, lo que provocó enormes daños a la infraestructura de la ciudad y a sus habitantes. La inundación resultante mató a docenas de civiles, soldados y caballeros, y derrumbó algunos edificios, escenas que Reynard presenció mientras se dirigía por las calles devastadas hacia el ayuntamiento. Dentro del edificio había un Metía, un dispositivo de comunicación mágico perteneciente a la compañía Muse, que se utilizaba para transmitir mensajes a toda la ciudad. Su dueño, Kiritaka, lo utilizaba regularmente para anuncios públicos, preparando a la gente para emergencias como esta. Pero al final no les ayudó mucho. Porque justo al comienzo del ataque, el ayuntamiento había sido tomado y el arzobispo de Lust había hecho un anuncio. Una advertencia. Exigieron que el Santo de la Espada fuera al ayuntamiento para negociar con el líder del asalto del arzobispo a la ciudad. Debía ir solo, armado, si quería, pero solo. De lo contrario, toda la ciudad quedaría sumergida como castigo por desafiar una petición tan simple. Reynard estaba haciendo exactamente eso. No les daría la oportunidad de continuar con su ataque si podía evitarlo, especialmente porque era su responsabilidad como el héroe conocido como el Santo de la Espada.
Tenía que cumplir con las expectativas de todos los que dependían de él, particularmente su dama, sus compañeros y las personas inocentes que aún estaban vivas en esta ciudad. El joven pelirrojo se detuvo frente al edificio. Miró la entrada. Con pasos cortos pero rápidos, cerró la distancia y entró en la puerta vacía. Rápidamente, atravesó los pasillos y se abrió paso hacia el interior. En circunstancias normales, le habría gustado contemplar la grandiosidad de la arquitectura del ayuntamiento. Pero no tenía tiempo para eso ahora, no cuando su atención estaba centrada en cumplir con la exigencia que se le había impuesto. Reynard atravesó el último grupo de puertas que conducían a la habitación donde se encontraba el Metía. El espacio estaba completamente abierto y el dispositivo estaba ubicado en el otro extremo de la habitación. Y en el centro había una figura demasiado familiar para el joven pelirrojo, Reynard. Su nuevo Subaru. Es bueno verte de nuevo, Reyn. Ha pasado un tiempo desde nuestra última conversación, ¿no? Desde la capital, hace más de un año. Vaya, ¿realmente ha pasado un año? El tiempo vuela. Me imagino que te deben haber pasado muchas cosas a ti y a los demás en ese tiempo, ¿verdad? Supongo que sí. Pensar en todas las posibilidades es bastante emocionante. Al menos, lo es para mí. Aunque sé una cosa o dos, gracias a mi red personal de información, solo para mantenerme al tanto de la forma en que todos ustedes operan. Subaru habló con naturalidad. Caminaba por la habitación como si no hubiera pasado tiempo desde la última vez que se vieron, como si nada hubiera cambiado en ese tiempo y como si no acabara de revelar que los había estado vigilando a través de una red de espías. Reynard. Subaru. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te obligaron a? Subaru. No. El culto no me obligó a hacer nada que no estuviera dispuesto a hacer. Si tuviera que decirlo, desde que me uní, es cuando me he sentido más libre de actuar como prefiero, Reyn. Bastante gracioso, ¿no crees? Reynard. Subaru. No quiero preguntar, pero, Subaru. ¿Y si fui yo quien organizó todo esto? Sí. Sí, Reyn. Soy el responsable de planificar este ataque, incluida esa pequeña demostración que dimos para demostrarles que podemos hundir esta ciudad. Reynard. El caballero pelirrojo tragó saliva con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró en una situación que lo ponía nervioso e inquieto. Cuando alguien a quien consideraba un amigo le reveló casualmente que él había ordenado el ataque que se llevó tantas vidas. Reynard. ¿Por qué pediste que me llamaran? Subaru. Para hablar, obviamente. Quería volver a ver a una de las pocas personas buenas que conozco. Como una limpieza para el alma, ¿entiendes? Y eres perfecto para eso. Brindando alivio a los cansados, tal como el gran héroe que eres. O más bien, el héroe que deberías ser, al que deberías representar. Pero no lo eres, ¿verdad? Las últimas palabras conllevaban una clara burla dirigida al santo de la espada. Reynard. La última noticia que tuvimos sobre ti y tu paradero nos la dio una de las criadas de Mater-san, Rem-san, quien informó de tu desaparición de la capital hace más de un año. Ella te estaba buscando, y todavía lo está, igual que yo. Subaru. Lo sé, lo sé. Rem siempre ha sido una persona leal. Apuesto a que Nee-sama debe odiarme por huir del trabajo. Bromeando en la última parte, mostró una pequeña sonrisa sincera, como si recordara algo particularmente especial. Al ver la oportunidad, Reynard dio un paso adelante con un brillo de esperanza en sus ojos. Reynard. Subaru, por favor. Si estás en problemas, si te están obligando a hacer esto, déjame ayudarte. Como amigo, déjame ofrecerte una mano para solucionar tus problemas. Y por un momento, sintió que podría haber alcanzado a esa persona. Aquel muchacho que conoció en la capital, que acortó la distancia entre ellos y lo trató como a un viejo conocido. Un verdadero amigo, que no parecía temer la diferencia de estatus. Reynard tenía esa esperanza, que se desvaneció unos momentos después. Subaru. PFFF. Jajaja, La risa de Subaru resonó por toda la habitación. La atmósfera parecía volverse más fría, distorsionada por el sonido inquietante de su risa, al igual que el brillo en los ojos de Reynard parecía desvanecerse a medida que continuaba. Como si algo estuviera terriblemente mal. Subaru rió un poco más antes de colocar una mano sobre su rostro y arrastrarlo hacia abajo. La expresión juguetona se desvaneció. Una mirada fría, penetrante e intimidante se disparó directamente al alma de Reynard, haciéndole sentir una ligera sensación de inquietud, colocando instintivamente su mano sobre la empuñadura de su espada.
El chico de esos ojos misteriosos ahora parecía diferente, irritado. Subaru. Hace un año. Necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda de todas las maneras posibles. Pero, ¿qué hicieron todos ustedes? Nada. No estabas allí, Rey. Si hubieras estado, estoy seguro de que todo habría sido diferente, porque tú eres tú. El glorioso santo de la espada. Alguien cuya existencia es bendecida por el mundo para tener casi todo lo que quiere, excepto el amor de su familia. Aunque tu padre es un fracasado conocido, un borracho inútil, aún tendría la capacidad de conseguir lo que quisiera, cuando quisiera. Incluso siendo un hombre deshonroso que todos creen que asesinó a su propia madre en el pasado, junto con su preciado hijo. Alguien que, si ordenara algo, lo haría realidad. Reinhard. Subaru. Pedí ayuda, Rey. Créeme, supliqué ayuda, para salvar a la gente, para ayudar a la gente, porque vi las peores cosas que podrían pasar. ¿Y qué obtuve? Negación. Negación de todos. Una valquiria que le daría la espalda a la muerte de inocentes a menos que se le dé la oportunidad de enfrentarse a una bestia que la aplastaría. Un zorro codicioso que ve la vida como un gran negocio, ignorando los sentimientos a menos que la beneficien o le den información valiosa para llenar sus bolsillos aún más. Una princesa del sol que cree que el orgullo debe mantenerse a cualquier costo y no se molestaría en extender una mano para ayudar a los inocentes a menos que le apetezca. Un grupo de personas codiciando un trono de madera, oro y joyas. Felices de sentarse allí, incluso si sus manos y pies estuvieran manchados de sangre. Reinhard. Subaru. Necesitaba ayuda, Rey. Porque, estaba solo. Cuando me conociste, era mi primer día en la capital. Acababa de llegar allí y no tenía nada. Ni amigos, ni familia, ni conocidos. Nada. Pero ese mismo día, conocí a alguien que me hizo sentir cosas extrañas que nunca antes había sentido y me hizo querer ayudarla. Yo, un Ned vago. Pero era incapaz. Fue gracias a ti que pude salvarla. Hombre, cómo deseaba ser tú. Tener tus habilidades. Ser capaz de proteger a todos, de defenderme. No vivir a merced de la bondad de los demás. No tener que seguir demostrando, una y otra vez, que soy digno de confianza para que no intentaran matarme o tratarme como un objeto, no tener que dar algo solo para que me vieran, mientras que yo ya miraba a todos de la misma manera. Ser tratado con el respeto que ya estaba tratando de darles. Reinhard. Subaru. Incluso esa persona no confiaba en mí, ¿puedes creerlo? Hice lo mejor que pude para devolverle el favor que me hizo. Para salvarla. Y luego hice todo lo que pude para permanecer a su lado, superando desafíos a los que cualquier otra persona se habría rendido. Para permanecer a su lado. Traté de defenderla, aunque era débil, quería defenderla y ser una especie de héroe como tú, pero era débil. Lo perdí todo. Perdí a la única persona que pensé que era mi refugio seguro en ese momento. ¿Sabes cómo se sintió eso? Después de todo lo que pasé por ella, después de todo lo que ya había hecho. Simplemente ser descartado en mi primer error, como si no hubiera luchado lo suficiente para ganarme la confianza que ella decía tener en mí. Pero también me di cuenta de mi error. Quería sentirme como un héroe para justificar todo lo que había enfrentado a ese momento. Pero no soy un héroe, Rey. Y pude darme cuenta de que más de una vez en esa semana desaparecí, Reinhard. Subaru. Tal vez no me creas. Pero me enfrenté a los peligros de esa semana más de 20 veces. Más de 20 veces. Vi el caos que seguiría para todos, vi las muertes que caerían sobre los inocentes y las personas que amaba, vi a todos rechazándome porque creían que eran demasiado buenos. E incluso, morí por ellos. Crust y Priscilla tienen espadas bastante afiladas, Otto me empujó hacia la ballena unas 5 veces, y en 3 de ellas, morí siendo devorado por ella. Entonces, alguien apareció. Y me ofreció su mano para ayudar a cumplir mi deseo de proteger a la gente. Proteger a Ren y a la gente de Arlam, salvar sus vidas. Fue al rendirme a ellos que pude garantizar su supervivencia. Porque me di cuenta de que no había ningún héroe ni justicia que pudiera protegerlos, así que tuve que encontrar otra forma de hacerlo. Reinhard no sabía cómo reaccionar ante sus palabras. Gracias a las protecciones / bendiciones divinas, pudo leer a Subaru. Desde sus emociones hasta su mente, incluso sabiendo si estaba diciendo la verdad o no. Y todo indicaba que así era. Por sus palabras, por las cosas que había dicho, Reinhard, gracias a su concentración y a su rapidez de pensamiento, pudo concluir que Subaru sabía sobre el ataque de la ballena y trató de pedir ayuda a los candidatos para salvar vidas. Pero fue rechazado e incluso, asesinado por ellos.
A pesar de que estaba allí de pie, el santo de la espada no descartó la posibilidad, sintiendo la intensidad que venía del chico de cabello negro. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado aquella semana, hace un año, con el joven de buen corazón que una vez conoció? ¿Qué había sucedido bajo la superficie de la realidad para convertir a esa persona en alguien lleno de tanto odio y tristeza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido. Un sonido que provenía de la metía que Subaru sacó de su bolsillo, una especie de metía rectangular. Subaru. Justo a tiempo, Urfs. Fue bueno poder desahogarme contigo, Rain. Realmente lo necesitaba. Jajaja. Eres un buen amigo, Rain. Así que te ofreceré algo de ayuda, ¿de acuerdo? Como por arte de magia, Subaru había desaparecido frente a Reinhardt. Subaru. Ven. Desde las puertas abiertas detrás del santo de la espada, escuchó el llamado. Quedó aún más sorprendido cuando se dio la vuelta y vio a su viejo amigo parado allí, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Cuando el santo de la espada se acercó a él, el chico había desaparecido de nuevo. Lo que lo hizo sentir aún más intrigado y confundido. Subaru desapareció de nuevo y Reinhardt pudo ver su figura afuera, a través de la luz del sol que proyectaba una sombra en el interior desde el par de puertas abiertas en la entrada del lugar. Reinhardt lo siguió afuera. Subaru. Reinado, de pie junto a él en la acera frente al ayuntamiento, Reinhardt se giró para mirar a su amigo apoyado en el pilar. Al mismo tiempo, vio luces que se disparaban al aire. Magia de fuego, Goa, usada como bengalas. Subaru. Tenemos lo que queríamos. Los restos de la bruja del orgullo, así que, ya no necesitamos una tregua. En 30 segundos, las 4 compuertas serán abiertas por algunos de mis queridos cultistas desechables. Cuando lo hagan, la ciudad quedará sumergida, a menos que un héroe sea capaz de detenerlos a tiempo. Rein, tienes 30 segundos. Puedes intentar capturarme, salvar a tu lady o intentar salvar la ciudad. Espero que puedas decidir a tiempo. Una vez más, Subaru desapareció de la vista de Reinhardt. Subaru. Fue bueno volver a verte, santa de la espada. Ahora recuerda mis palabras. Te aplastaré junto con todos los demás si te interpones en el camino de aquel a quien ahora sirvo. Y que este día sea recordado para que el mundo sepa. La arzobispa de la vanagloria tomará todo lo que desee. Su grito se escuchó desde lo alto de un edificio. Incluso desde lejos, Reinhardt escuchó íntegramente sus palabras. Y lo vio desaparecer de nuevo. Ese día quedó grabado en la mente y el corazón de Reinhardt, su primer amigo, aquel a quien agradeció por permitirle conocer a su dama, la persona a quien se había sentido orgulloso de ver defendiendo a Emilia, había abandonado todo para unirse al culto, se había unido como arzobispo de la vanagloria, ese pensamiento lo destrozó por dentro mientras se preguntaba, ¿fue su culpa por no tomar acción? ¿Fue culpa suya su pereza? Y mientras reflexionaba sobre esto, también trató de no pensar en ello. Porque las palabras de su amigo habían sido claras. Pero incluso cuando actuó, no fue lo suficientemente rápido. Parte de la ciudad de Priestella se inundó en ese ataque, muchas personas murieron, partes de las estructuras fueron destruidas y provocó una evacuación masiva debido a lo contaminadas que estaban las aguas con una extraña sangre de dragón envenenada. Porque el santo de la espada no era realmente lo suficientemente fuerte para salvarlos. Hoy mi sobrina cumple 10 meses, así que me sentí emocionada de escribir más de un capítulo hoy. Alguna información adicional para aquellos que no entienden. Subaru pasó por 20 bucles en el arco 3 en esta línea de tiempo. Subaru le guarda rencor a Otto, porque Otto en 5 Loops lo empujó, traicionó, en 5 Loops a Wale y 3 de esas veces Subaru fue asesinado por Wale quien lo devoró. Por eso hizo que Lia y Wale lo atacaran a él y a los comerciantes, de quienes hablé en la primera parte de este IF, en venganza. Subaru fue rechazado más de una vez por los candidatos. En 2 de esas ocasiones, Crush y Priscilla cumplieron su palabra y lo mataron cuando perdió la compostura por la ira ciega. Subaru ahora solo se preocupa por él mismo, Pandora, Rem y la gente de la Villa Arlam, siguiendo ese orden del más importante al menos, pero ya no ama a Emilia ni se preocupa por nadie más. Subaru gastó alrededor de 100 vueltas en Priestella para llevar a cabo el ataque más brutal posible para aplastar la mente y el espíritu de Reinhardt, además de asegurar la destrucción de la mayor parte de la ciudad sin matar a los candidatos reales y sus campamentos, para que todos estuvieran vivos cuando Reinhardt revelara quién había organizado el ataque y estaba liderando a los otros arzobispos. Curiosidad fuera de pista. Esta ruta de la vanagloria, si la escribiera completa, tendría elementos de la ruta hacia el final malo de mi historia. Consecuencias sí.
ya que tiene elementos de cosas que quiero incorporar a mi historia principal en el futuro. Y mientras tanto, en el teatro, el Subaru de esta línea de tiempo demostró ser el Subaru más malévolo hasta ahora. La vista de toda Pristella completamente inundada y creando tanto muertos como envenenados con la sangre de Capella fue una vista horrenda. Crush. Subaru, lo siento mucho, recibir la noticia de que ella mató a Subaru en ese entonces fue suficiente para hacerla derramar lágrimas de dolor. Priscilla. Eso fue patético, plebeya. La expresión de Priscilla es solo de gran disgusto hacia este Subaru, cuya forma de pensar encontró muy repugnante e inútil. Pero el poder que mostró allí, el poder de la bruja de la vanagloria, como su arzobispo, sigue siendo algo que incluso la ardiente dama encuentra perturbador. Otto no deseaba mirar a los ojos a su ya no amiga cercana, más aún cuando sabía que fueron 3 veces las que ella lo abandonó. 3 veces que lo mató para salvarse. Rem sintió un fuerte sentimiento de desagrado por este Subaru, algo que nunca había sentido desde su turbulento comienzo. A pesar de que este Subaru todavía la trata con un afecto algo elevado, ella sabía bien que el héroe que había sido para ella en aquel entonces había muerto para siempre. Lo que le decía que solo quedaba una cosa por hacer. Una elección que ella misma juró no volver a hacerle a su amado héroe. Y esta constatación la hace llorar a mares mientras abraza a su hermana en busca de consuelo. Emilia. Subaru, antes de que se dé cuenta, Emilia quita sus manos de las de Subaru. Al ver que este podría haber sido un escenario en el que ella creó un monstruo cegado por su dolor y tormento, y creado por la incompetencia de la semielfa. Pero también, la llena de una gran rabia y furia cuando recuerda que Pandora también fue partícipe de la creación de este malvado Subaru. Y una vez más refuerza su propia promesa de matar a Pandora, así como su otra promesa de darle a Subaru todo el amor que ha estado anhelando, el amor que espera que sea un verdadero comienzo entre ellos, para que todo ese dolor, así como este mundo alternativo, solo sea una mala pesadilla. Ese lugar en ruinas, una figura se arrastraba por el suelo. Esa figura seguía luchando. Julius siempre se había esforzado por ser un caballero elegante. Entrenando, estudiando, concentrándose. Su mente siempre estaba fija en convertirse en el hombre que es hoy. El caballero de caballeros. Era un hombre tan diligente que era admirado por la gente que lo rodeaba, especialmente por su hermano. Más tarde en su vida, conoció a Anastasia Osin. Una comerciante considerada codiciosa de Kararaji, a quien conoció cuando ella visitó su casa para presentar una propuesta comercial a su familia. Sorprendentemente, descubrió que ella era una de las candidatas previstas por la tabla del dragón para convertirse en la próxima reina de Lugúnica después de que la familia real anterior sucumbiera a una misteriosa enfermedad, una de la que ni siquiera el Santo de la Espada pudo salvarlos cuando intentó llegar a la Torre de las Pléyades. Al descubrirla, decidió convertirse en su caballero para protegerla, representarla y ayudarla a convertirse en la próxima reina gobernante, cumpliendo así el papel que todos los caballeros debían cumplir desde el momento en que se ponían el manto blanco. Julio entonces se encontró, el día de la presentación de los candidatos a la selección real, con un joven, un muchacho arrogante y desconocido que se autoproclamó caballero de una candidata real, Emilia, y el caballero tuvo que ponerlo en su lugar. Por eso Julio lo desafió y lo venció frente a los demás caballeros. No solo para preservar la integridad y el honor de los caballeros presentes ese día, sino también para salvar la vida del joven que no parecía comprender el peso de esas palabras. Creyó que había conseguido hacer entrar en razón al muchacho. Aunque en ese momento parecía un villano, lo hizo con la intención de preservar la vida del joven imprudente. Pensó que el chico aprendería de ello. Julius imaginó que, en el futuro, podría arreglar su relación. Subaru. Maldita sea, el caballero de los caballeros, arrastrándose por el suelo, es tan patético. Es casi triste, ¿no crees, Pete? Betelgeuse. Ver su fuerza de voluntad tratando de levantarse y seguir luchando, a pesar de que es tan inútil. Oh, qué belleza. Qué diligente persistencia. Parece que está impulsado por amor. Pero también es tan triste ver que el resultado de tal diligencia es tan horrible. Subaru. No es tan triste. Después de todo, es el deber de un caballero, ¿no? Vamos, Julio. Sigue intentándolo. Los ojos del caballero se alzaron hacia las dos figuras que tenía frente a él. Natsuki Subaru y Betelgeuse Romanee Conti. La primera era la figura a la que había vencido ese día en la capital.
Ahora, estaba de pie frente a él, mientras que el caballero yacía en el suelo, con su ropa blanca rasgada, cubierta de tierra, hollín y su propia sangre, con varias heridas. Frente al caballero de cabello púrpura estaba el chico arrogante que luego se convirtió en el monstruo que destruyó a todo Priestella, inundándolo junto con los otros arzobispos. Subaru. Nuestras posiciones han cambiado, ¿no es así? Qué pena. Si esta fuera una pelea justa, acabarías conmigo. Lo admito. Lo que demuestra lo patéticamente débil que soy sin mis poderes y estrategias. Estás terriblemente callado, ¿no quieres decir algo? Julio. Subaru. Si las miradas pudieran matar, las tuyas me partirían en dos. Lo siento por ti, ¿sabes? Estar en este estado por mi culpa, por mis decisiones, hace que toda tu fuerza y esfuerzo sean patéticos, ¿no? Pero ahora puedes entender un poco lo que sentí. Ese sentimiento de impotencia, esa sensación de que todos tus sacrificios son arrojados al barro. Porque muestra lo frágil que es todo, tan fácil de romper. Julio. TSK. Subaru. Arr. Pete, por favor. Subaru se dio la vuelta al oír a Julius chasquear la lengua, perdiendo todo el interés que le quedaba por el caballero de caballeros. Incluso de espaldas, sabía lo que sucedió a continuación. Siguiendo sus órdenes, Betelgeuse atacó a Julius incesantemente con sus manos invisibles. Golpes, golpes, más golpes, destrozando el cuerpo del caballero hasta convertirlo en una masa muerta y sangrienta en el cráter formado por su sangre. Mientras se alejaba, vio algunas figuras muertas. Algunas desfiguradas por lo que debieron ser los golpes de Betelgeuse, otras cortadas, otras quemadas. Mientras seguía caminando, vio una figura importante. Anastasia Osin. El cuerpo de la pequeña candidata yacía con un agujero donde le habían arrancado el corazón, rodeado de otras 3 figuras, trillizas, muertas a su alrededor. Subaru. Pensar que moriría con el corazón arrancado, qué sorpresa, ni siquiera imaginé que tuviera uno. Con ese comentario continuó su camino. Esa noche, en la base de la compañía Osin, el campamento de Anastasia fue aplastado. Incógnita, Subaru. De todos, tú eres el único al que no quería aplastar, hombre. Qué triste. Subaru dijo mientras cargaba la cabeza cortada, aún con su casco, de Aldebarán, quien se suponía que era el caballero de una de las candidatas reales, Priscilla Varielle. Y lo que dijo era cierto. Ya que Aldebarán era la figura más cercana a un recuerdo de su tierra natal, además de su ropa vieja y su teléfono celular. Suspirando, arrojó la cabeza al aire. La cabeza voló, girando, antes de que un Majun la atrapara, la masticara y la devorara en cuestión de segundos. Alrededor del chico de cabello negro, siguió caminando por los pasillos destruidos de la mansión Varielle. Por todo el terreno de la mansión había muchos cadáveres de soldados, aplastados, devorados, cortados. Muertos. Asesinados por varias figuras poderosas, entre ellas la que seguía a Subaru por delante del Majun, que todavía se estaba relamiendo los dientes, saboreando la comida que había devorado momentos antes. Meili. Oni-san, no deberías alimentarlo sin decírmelo, ¿sabes? Subaru. Lo siento, Meili-chan. Es solo que, realmente necesitaba deshacerme a esa cosa, ¿entiendes? Malos recuerdos. Mientras caminaban por el pasillo, que se ensanchó a medida que los Majun destruían el techo para seguirlos, se encontraron con el cuerpo de un hombre muerto con el pelo rojo y una espada en la mano. Imkelastrea, con los intestinos derramados y una expresión de horror en el rostro. Meili. A Elsa-Neesan realmente le encanta divertirse de esta manera. Subaru. Uf. Ni me lo recuerdes. Tengo recuerdos terribles de cuando me arrancaron los intestinos, pero mientras no sean míos, ella puede divertirse jugando con otras personas. Meili. No puedo evitar sentir curiosidad por tus palabras, Oni-san. Elsa y Meili, 2 figuras, 2 asesinas que trabajan para Capella, eso fue lo que descubrió Subaru. Le disgustó mucho volver a encontrarse con Elsa, pero no se quedó después de ver el miedo que ambas sentían hacia el arzobispo de la lujuria, quien, irónicamente, sentía casi lo mismo por él. Rápidamente formó una pequeña amistad con la niña. Ahora habían llevado a cabo un ataque juntos en la mansión Varielle, y por ahora, imaginaba que Elsa estaba deambulando por la propiedad, acabando con los objetivos restantes en la mansión y disfrutando. Continuando su camino, se separó de Meili al llegar a las puertas del dormitorio principal de la mansión. Al entrar, se encontró con una escena. Capella. Ya. ¿No es delicioso?
¿Acaso tu asqueroso trozo de carne disfruta tanto de la sangre de esta hermosa dama? Capella estaba sentada sobre el cuerpo de Priscilla, sentada en lo que parecía ser una especie de trono en su habitación, lo cual Subaru recordaba bien. El arzobispo tenía un dedo enterrado en el pecho de la candidata, vertiendo una gran cantidad de su sangre en ella. La sangre que poseía era sangre de dragón maldita, sangre venenosa. El cuerpo de Priscilla estaba casi completamente dominado por la sangre de la mujer bajita de cabello rubio. Su piel estaba casi negra, con varias venas visibles, babeaba y con la visión borrosa, incapaz de moverse. Subaru. Una vista verdaderamente patética. Fue un comentario rápido mientras continuaba observando la escena. La princesa del sol, la matriarca de Boyachia, había sido derrotada por completo. Nada de lo que ella y Al intentaron hacer frente a ellos fue suficiente para detenerlos. Ese día, el ataque a esos monstruos había aplastado por completo el campamento de la mujer con una arrogancia casi incomparable. Sus fuerzas, aplastadas. Sus compañeros, muertos. Y ella, atada al trono mientras era bombardeada por la sangre de dragón, que solo la mataría más tarde tras causarle un inmenso sufrimiento debido a su veneno. Los últimos pensamientos de Priscilla serían cómo deseaba que el mundo aplastara a esas personas, que funcionara a su favor una vez más matarlos, su voluntad de destruirlos hasta que se convirtieran en cenizas con su espada Yan. Pero tal deseo nunca se haría realidad, pues su vida terminaría dentro de unas horas. Incógnita, Ferris no entendía qué hacía allí. Caminando por aquella mansión, pasaba diariamente por varias habitaciones y veía aquellas extrañas figuras. Veía gente acostada en camas, con los ojos cerrados, aparentemente durmiendo. Gente que no conocía. No conocía a nadie en ese lugar, no entendía por qué los visitaba, por qué sentía tristeza al verlos. No conocía a nadie en aquella enorme mansión. Aún así, diariamente se obligaba a cumplir con sus tareas. Limpiar el suelo, limpiar las ventanas, limpiar todo lo posible, sobre todas las habitaciones de las personas que dormían sin despertar. También cuidaba el jardín. A veces se detenía allí, contemplando las flores. Después, regresó a sus tareas cotidianas en aquella mansión casi vacía, ya que las personas dormidas no debían contar en su perspectiva. Cocinar no era tan complicado. Se preparó una comida y la comió. Aunque el sabor no fuera tan bueno como imaginaba que harían algunas de esas personas, aunque no las conociera. Cuando terminaron sus actividades diarias, hizo su ronda para atender a las figuras, usando su magia en cada una de ellas. Pero por más que instintivamente intentó salvarlas con su poderosa magia, falló. No pude despertarlas con su magia. Entre todos los que vio inconscientes en aquellas habitaciones, dos fueron los más importantes. Un hombre mayor aspecto de severo, cuya espada yacía junto a su cama. Ferris se aseguró de limpiar esa arma, pulir la espada, asegurándose de que estuviera tan bien cuidada como el hombre que debería empuñarla, el hombre que debería usarla para luchar en las mayores batallas contra los seres más peligrosos del mundo. Y la segunda era una mujer. De cabello verde, hermosa. Su habitación era la que más cuidaba durante sus tareas diarias de limpieza. Le cepillaba el cabello, le cambiaba la ropa para que estuviera lo más cómodo posible, asegurándose de que estuviera protegido de todo. Usaba su poder especialmente en ella. Pasó mucho tiempo usando su poder para intentar curarla de una herida que no existía, tratando de despertarla de un sueño del que sabía que no despertaría. Félix. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Preguntó Ferris con un tono quebrado de desesperación. Buscó en su mente la imagen de esas personas, buscó en su mente sus nombres, buscó en su mente la razón por la que se sentía tan conectado con ellos. La razón por la que estaba en esa mansión, la propiedad de Karsten, aunque no podía recordar quién lo había llevado a ese lugar en el pasado. Pero sus instintos le hicieron hacer eso todos los días. Cumplía esas misiones diarias para ellos. Solo en su mente recordaba algunas figuras que obtenían su odio. 3 figuras, 3 hermanos, 2 niños de cabello castaño con ojos verdes y una niña de cabello dorado con ojos azules, el trío con dientes afilados en sus bocas, liderado por uno con cabello negro y ojos aterradores. Ferris los recordó. Sintió que su odio se dirigió hacia ellos, su odio hacia aquellos que estaban inconscientes durante el sueño de la bella durmiente contra aquellas figuras. En el fondo, sabía una cosa. Quería venganza, pero no podría conseguirla.
Durante el resto de sus días, Félix Argyle, Ferris-chan para sus antiguos conocidos, el caballero conocido como el Azul por ser el mayor sanador del reino, se encerraría en esa mansión para cuidar de la gente. Sin saber que, para el mundo, el campamento Cruz Carsten había sido olvidado y devorado por los arzobispos de la Gula, liderados por Subaru. Y la ballena de la que el anciano de este campamento tanto deseaba vengarse devoraría todos los lugares que una vez fueron importantes para él y su esposa, viviendo por siglos y siglos por venir. Incógnita, el número 79 ya no necesitaba pensar por sí misma. Solo tenía que cumplir con su deber como esposa. Obedecer las órdenes de su amado esposo Sama. Tal pensamiento le había traído mucho alivio en los últimos tiempos. Ella no había sido verdaderamente feliz por mucho tiempo. Había estado sola con su padre en un bosque de cuerpos congelados por su falta de control sobre sus poderes. Fue encontrado por Rosua L. Matters y aceptado como candidato. Se enfrentó a prejuicios por su origen y apariencia, pareciéndose al ser maldito que había devastado el mundo en el pasado. Ella siempre se culpaba a sí misma por eso. Se culpó a sí misma por tener esa apariencia, por no poder cambiar la percepción de los semielfos, por ser incapaz de convertirse en alguien digno de respeto. Y tratado de convertirse en esa persona. Trató de convertirse en una candidata para cambiar el mundo, para salvar a su gente, para arreglar los errores causados por esa figura en el pasado. Pero su viaje comenzó a caer desde el mismo comienzo, cuando le robaron el broche. Afortunadamente, alguien la salvó de su terrible error. Un joven que recuperó su broche a cambio de saber su nombre. Un joven que más tarde salvó a todas las personas que estaban bajo el patrimonio de Matters y que habrían muerto por su culpa si no fuera por él. Un joven al que ella abandonó más tarde en la capital cuando rompió la promesa que le había hecho de no asistir el día de la selección real. Una decisión de la que luego se arrepintió profundamente debido a los acontecimientos que siguieron esa semana. Primero desapareció en el aire. Tal cosa la preocupaba ya que no esperaba que sucediera. Pero como Rem informó, él había desaparecido repentinamente mientras intentaba obtener ayuda para el ataque de la ballena blanca y el arzobispo de la pereza. Algunos pensaban que estaba loco. Hasta que ocurrieron los ataques. Una caravana de mercaderes fue destruida por la ballena, y un lugar dentro del territorio Matters, un lugar que Rosual llamó el santuario, fue atacado, destruido y sus contenidos más importantes fueron robados por los arzobispos de la pereza y la avaricia, según uno de los sobrevivientes, Garfield. Todo en la mansión empezó a ir mal desde ese momento. Rem y Ram ya no la trataban como lo hacían cuando ese joven estaba cerca. Rosual casi siempre estaba encerrado en su estudio, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos como si no fuera más que un juguete. Garfield, el nuevo miembro, siempre estaba irritado y pasaba la mayor parte del tiempo entrenando. Y su padre había desaparecido. En el pasado, cuando iba al pueblo, la maltrataban por su apariencia. Pero las cosas solo empeoraron con el tiempo cuando la gente descubrió que el joven que les gustaba había sido expulsado por ella y había desaparecido después. Un año después se produjo el ataque a Priestella. Fue entonces cuando descubrió lo que le había sucedido a aquel joven. Se había convertido en arzobispo, el arzobispo de la vanagloria. Según la Santa de la Espada, él había planeado todo el ataque y había causado toda la devastación que se produjo en aquella ciudad. Y entonces toda la culpa que ella sentía solo creció y creció. Hasta que se reunió con él nuevamente cuando estaba con el hombre que se convertiría en su esposo Sama. Destruyeron toda la mansión. Ella no sabía qué había pasado con todos los demás, pero solo sabía que Rosual había sido asesinado por su esposo Sama, partido por la mitad. Y ella, que una vez fue Emilia, solo Emilia, se convirtió en la 79ª esposa de Regulus Cornias, a quien tuvo que llamar marido Sama. Como esposa, solo tenía que seguir sus órdenes. Ni siquiera podía sonreír sin su permiso. Se convirtió en una muñeca junto a sus otras hermanas, esposas de su esposo Sama, y tuvo que obedecer cada orden que él le diera. Algo a lo que ya estaba acostumbrada, gracias a su padre, Puck. Se convirtió en una esposa perfecta, a pesar de no saber hacer tantas cosas como las otras esposas. Ser una esposa tranquila, obediente y perfecta. Su esposo la elogiaba y la trataba bien. Pero hubo momentos malos cuando ella hizo algo mal. El peor día fue el de las visitas. Cuando Subaru visitó la mansión de su esposo Sama, las otras esposas se reunieron con él, tomaron té, comieron juntas y su mera presencia alejó a esposo Sama durante toda su estadía. Pero ella no tuvo tanta suerte.
Ese día, sus hermanas la abandonaron con su esposo, dejándola para que soportara su ira, ya que no podía desquitarse con el hombre que odiaba. El número 79 registraba cada vez que llegaba y se iba. Subaru ya no la miraba a los ojos, ya no la trataba como antes, ignorándola como si no fuera más que una molestia. Y cuando se fue, fue lo mismo. Él simplemente se dio la vuelta y se alejó. Aunque ella sentía que él conocía la desesperación en su corazón. El miedo, la angustia, todo el dolor que sentía al estar en ese lugar, que incluso con tantas otras personas, estaba sola. Él podía verlo en ella, pero se dio la vuelta y se alejó. Emilia revivió todo eso, recordando cuando ella le había hecho lo mismo. Vio su miedo, su desesperación, su tristeza, y lo abandonó cuando cometió un solo error. Ahora, Emilia ya no era la semielfa del bosque Elior. Era la esposa número 79 de Regulus Cornias, y lo sería hasta que él ya no la quisiera. Vivía como una muñeca. Incógnita, Reynard apretó los puños y miró al suelo de la sala del trono con los ojos vacíos. Sentada en el trono, abrazada a sus rodillas, estaba Felt. Ese había sido el día de la coronación de la nueva reina, la única candidata sobreviviente, Felt, la candidata que nadie jamás imaginó que ganaría. Su caballero la acompañó en el salón después de la coronación. Pero ninguno de los dos era feliz, ninguno de los dos estaba bien, ninguno de los dos quería estar allí. Solo aguantaron todo hasta que se quedaron solos cuando el pueblo se marchó de la sala del trono. Abandonados, se entregaron a la tristeza y al desamparo. ¿Cómo habían sobrevivido? Subaru. En el pasado, había 9 pecados capitales en la historia en lugar de 7. Entre ellos estaban melancolía y vanidad. La vanidad era un deseo excesivo de reconocimiento y alabanza, una diferencia del orgullo, que era un sentimiento de superioridad sobre los demás. El miedo a la irrelevancia y la dependencia de las opiniones de los demás. Tú eras la única que nunca buscó eso de ninguna manera. Así que, felicitaciones, Felt-chan. He decidido dejar que te conviertas en una excelente reina. Ten cuidado, ¿de acuerdo? No dejes que el poder se te suba a la cabeza, ¿de acuerdo? Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron con Subaru en la semana en que masacró a todos los campamentos, y los perdonó al final. Fueron solo esas palabras las que lo hicieron perdonarlos, nada más que eso, un deseo personal y egoísta. Reynard quería impedirle que se fuera, pero no pudo. Incluso cuando su arma llegó a punto de considerar a Subaru un oponente contra el que podía desenvainar para luchar, no lo hizo. No podía. Porque Reynard había aprendido muchas cosas durante sus batallas contra Subaru. Miedo. No podía manejar su arma para enfrentarlo. No podía pelear contra ese muchacho que Reynard sabía que podía derrotarlo en una batalla cara a cara. El santo de la espada se sintió aplastado frente a esa figura. Toda su fuerza de voluntad fue destrozada por aquel que podía aplastar a toda la gente del reino cuando quisiera, y no había nada que pudiera hacer. Porque Subaru demostró lo inútiles que eran sus poderes contra sus habilidades de planificación y liderazgo. Incluso si pudiera luchar, ¿qué sentido tendría? Nada cambiaría. Reynard se resignó a ser lo que estaba destinado a ser. Un caballero, la espada de su reina. Seguiría las órdenes que ella le diera. Y cuando fue enviado a enfrentar al culto, cuando fue enviado a enfrentar a Subaru, no hizo nada contra ellos. Incluso si eso significara salvar gente, incluso si eso significara detener innumerables muertes. No podía enfrentarse a esos monstruos. Porque cada vez que se cruzaba con Subaru, temblaba, se congelaba y no podía sacar su arma para luchar. Porque al final, Subaru aplastó incluso al hombre más fuerte del mundo. Incluso si Felt se convertía en reina, su campamento fue aplastado. Porque nunca podrían enfrentarse a esos monstruos que podían hacer lo que quisieran en su reino, y ni siquiera el santo de la espada podía detenerlos. Este es un final feliz, para Subaru, Pandora y los arzobispos. Para el resto del mundo, bueno, se han jodido. Para aquellos curiosos, aquí hay algunos datos adicionales sobre esta ruta. Cada arzobispo colaboró en el exterminio de un campo. Anastasia, Betelgeuse y Sirius. Priscilla. Capilla. Crusch. Lie, Roy y Rui. Emilia. Régulo. Senti. Todos. A Subaru en realidad no le importan las esposas de Regulus como algunos podrían pensar. Solo las trata bien como excusa para torturar a Regulus, usándolas como amenaza. Pero a ellas no les importa, porque gracias a él, su sufrimiento se redujo. A pesar de temer a Subaru y sentir algo de repugnancia hacia él, se muestran algo agradecidos y se llevan un poco bien con él.
Pero le temen profundamente. Todos los que están asociados o trabajan para algún arzobispo lo aprecian. Las esposas de Regulus, los dedos de Betelgeuse, Elsa y Meili junto a los otros asesinos de la organización de Capella, los cultistas de menor rango, etc. Y mientras tanto en el teatro, un silencio sepulcral azota a todos. En el campamento de Anastasia. Julius. Lo siento, Subaru, te he fallado. El caballero de cabello morado derrama algunas lágrimas al ver cómo su único acto de buena voluntad creó un monstruo que destruyó todo lo importante en su vida. Su familia, sus aspiraciones, su reino y su gama. Por su parte, Anastasia abraza a sus amados y ahora llorosos trillizos en un intento de decirles que sigue con ellos y no los abandonará. Al mismo tiempo, mira su propio cuerpo con horror. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera imaginaba que tuviera uno. Esta declaración la hace preguntarse seriamente si el Subaru de su mundo la odia más allá de tenerle miedo. En el campamento de Priscilla. Mente. Qué horrible versión de Shakespeare has hecho de mí, amigo mío. El vano intento de Alde distraerse del hecho de que murió allí apenas ayuda. Y más aún cuando tiene que ver cómo su ardiente princesa agarra con tanta fuerza su abanico, casi rompiéndolo. Y aquí es donde Priscilla se da cuenta del verdadero potencial de Subaru para vencerla si realmente quisiera, algo que la deja consternada. Meili y Elsa, a quien solo ve Garfiel, miran el futuro que hubiera sido con Subaru siendo prácticamente su nuevo jefe. A pesar de que el único consuelo que encontraron es que Capella siente un miedo genuino hacia Subaru, saben que solo se trata de un simple intercambio de torturador, quien debido a su mala experiencia con el par de asesinos y su sentido de compasión ya extinto, solo es cuestión de tiempo para que los mate a ambos si así lo desea. En el campamento de Kruszch, Félix llora desconsoladamente sobre el pecho de su dama, viéndose inútil cuidando a muchos muertos en vida y sin recuerdos de quienes pudieron haber sido. Aunque los restos de sus identidades estén en su mente, no es más que una tortura eterna entre el dolor por las pérdidas y el odio reprimido contra los responsables de su estado. En el campamento de Emilia, la semielfa observa cómo el karma por su cobardía al enfrentarse correctamente a Subaru la golpea con fuerza. Eso la hace sentir un miedo primario y un alivio culpable por haber podido evitar un destino tan trágico, ser relegada a una muñeca, o más bien un saco de boxeo roto y sin alma, condenada a revivir su error para siempre, a manos de un Subaru que la odia por completa. En el campamento de Felt. No es así como planeo ganar, no sin que Rain me dedique su sonrisa educada y tonta, no sin que el hermano mayor me felicite con su habitual personalidad despreocupada. Un puño tembloroso de ira se hace presente en la chica rubia al ver a su caballero temblar de terror ante este oscuro Subaru. Entonces, Reynard, en un acto involuntario, dirige su instinto de lucha hacia Subaru mientras toma su espada dragón, Y. Sonido metálico seco. La espada, o una pequeña porción de ella salió. Confirmando que incluso el dormido Subaru es capaz de ser una amenaza imponente. Lo que solo sirve para deprimir aún más al ya derrotado Sword Saint. Todo el teatro cae en un silencio de respeto por los muertos, y grabándoles que Subaru puede ser un salvador o un destructor. Mientras tanto en el teatro del culto, aplausos. 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 Pandora. Maravilloso. Ese mundo es realmente hermoso. Regulus. Hermoso. Ese bastardo es básicamente nuestro esclavista. Disfruta de mis esposas en mi cara, y aunque el número 79 ya está en mi posesión, si tengo que compartir mi espacio, mi hogar, mi vida con ese bastardo, es el infierno en la tierra. Maldita sea. Lie. Incluso si nos deja comer lo que queramos, todavía nos deja un mal sabor de boca cuando alguien más tiene que elegir qué comer y qué no. Sirius. Sin embargo, si el devoto del amor estuviera de nuestro lado, la victoria sería absoluta para nosotros. Roy. Si tu plan es que uno de nosotros tome sus recuerdos y los restablezca, me temo que no funcionará para ti. Louis ya estuvo expuesto a eso y ahora está arruinado. Nilien y yo seremos los siguientes. Louis. Vaya, Pandora. Eso es algo de lo que me encargaré. Regulus. No, no me digas eso, Pandora. Es definitivo, arzobispo Cornias. Y si tienes algo que decir, dilo ahora. Ante esas palabras confiadas, el arzobispo de blanco se resigna y se queda en silencio. Capella. Creo que ya tenemos un muy buen plan en la mano. Ya quiero hincarle el diente a Subaru-chan. Jejejejeje. Pandora. Me temo que tendrás que compartirlo. Epílogo, vanagloria. 1. Subaru. Estaba sentado. En un rincón de un lugar extraño, una habitación.
Ese lugar al que lo habían arrastrado tras ser rescatado de su situación en la capital, una situación a la que se había visto arrojado sin posibilidad de preparación, como tantas otras. Parte de la vida de Subaru en este mundo. Subaru. ¿Por qué? Aún derramando algunas lágrimas, seguía sollozando con tristeza. Pensando en todo lo que había sucedido en cuestión de horas, días, semanas. Desde su percepción gracias al retorno por muerte, la habilidad que adquirió al ser traída a este nuevo mundo. Un poder que le permitiría regresar en el tiempo cada vez que moría. Y eso le había sucedido varias veces, 7 veces antes de la capital. Pero entonces, 20 veces después de su llegada a la capital, tras ser abandonado por Emilia, sintió todos los dolores de hacía poco. Porque incluso después de haberlos sentido hace días, aún los sentía en su cuerpo. Los sentían todos y cada uno de ellos. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Solo la tenue luz de la luna se filtraba por las rendijas de la ventana, dibujando sombras pálidas en el suelo de madera. Subaru estaba sentado en un rincón, con las piernas dobladas contra el pecho y los brazos alrededor de sí mismo, como si intentara protegerse de un resfriado que no existía. Pero en su mente, el frío era real. Él podía sentirlo. Un viento helado le desgarraba la piel como cuchillas afiladas. El roce implacable de la escarcha, subiendo por sus piernas, envolviéndole el cuerpo, consumiéndolo poco a poco. Su piel se endureció, volviéndose quebradiza. Las grietas le siguieron poco después, partiendo su carne como cristales rotos. La sangre, antes cálida, era ahora un río inmovilizado en su interior, transformada en un cristal carmesí que se expandía, forzando sus vasos sanguíneos hasta romperlos. Sus huesos crujieron dentro de su cuerpo, aplastados por la presión del hielo creciente. Cada órgano, cada músculo, cada nervio, congelado en una prisión de dolor infinito. Intentó gritar, pero el aire en sus pulmones también se estaba congelando. Sus ojos, abiertos de par en par, presenciaron su propia muerte reflejada en la imponente sombra que tenía ante sí. Puck, el gran espíritu, observaba sin emoción, sin vacilar. Subaru no sabía si era el miedo, la tristeza o la desesperación lo que geló su alma primero, pero recordaba. Recordaba no haber muerto. No inmediatamente. Sus sentidos permanecieron activos, incluso mientras su cuerpo se convertía en una estatua de hielo. Su conciencia se negaba a abandonarlo, manteniéndolo atrapado en ese instante final por un tiempo incalculable. Allí estaba, todavía allí, sin poder respirar, sin poder moverse, sin poder gritar. Solo esperando. Esperando un final que nunca llegó lo suficientemente rápido. Ahora, en el silencio de la habitación, sus dedos se clavaron en sus brazos, intentando arrancar la sensación de su propio cuerpo. Pero el frío no desapareció. Aún sentía el hielo en su interior, como si su alma hubiera quedado marcada por aquella muerte. La respiración de Subaru era temblorosa. Tenía los ojos muy abiertos, la mirada perdida, mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas, como si temiera que en cualquier momento Puck emergiera de la oscuridad para que todo volviera a empezar. Cerró los ojos y trató de convencerse de que estaba a salvo. Pero el frío nunca desapareció. Y luego vino el hambre. No es suyo, sino de la ballena blanca. La ballena que lo devoró cuando intentó confiar en Otto cuando Rem se sacrificó por él. No una, sino 3 veces. Las 3 veces, seguí pensando que la siguiente sería diferente con ese comerciante que creía buena persona, muere, Natsuki-san. Y que lo habría ayudado de haber estado en otra situación. Recordó cómo se arrastró desesperadamente, cómo luchó por sobrevivir, solo para que la gran bestia lo atrapara con sus fauces y lo devorara. El sonido de la carne desgarrándose, los huesos rompiéndose, los ecos de un grito ahogado dentro de la gigantesca garganta del monstruo. Subaru recordó el dolor abrasador cuando los afilados colmillos lo atravesaron, destrozando músculos y nervios como si fuera papel frágil. No lo masticaron todo de una vez. No. La presión aplastante de los dientes lo sujetó mientras sentía que su carne era desgarrada, pedazos de sí mismo arrancados y molidos. Gritó, pero su voz quedó amortiguada por la espesa saliva que lo rodeaba, mezclada con su propia sangre. Su pecho se agitaba, intentando desesperadamente respirar, pero solo se ahogaba más en ese líquido viscoso y cálido. Su cuerpo se convulsionaba, forcejeando bajo la asfixiante garra de la lengua de la bestia, que lo arrastraba más profundamente, como si saboreara su miseria antes del fin. Sus miembros ya no obedecían. Sintió sus huesos aplastados, su torso retorcido en ángulos imposibles, el dolor inundando cada nervio que aún no había sido cercenado.
La oscuridad lo consumía, pero no lo suficientemente rápido. Quería que terminara. Quería que la muerte se lo llevara pronto. Pero, igual que antes, su conciencia se negaba a abandonarlo. En el presente, Subaru jadeó, con el sabor metálico de la sangre aún en la boca, aunque sabía que era solo un recuerdo. Todo su cuerpo temblaba, como si su carne aún recordara la sensación de ser desgarrado y tragado. Sus ojos se volvieron hacia las sombras de la habitación. El frío y el hambre nunca desaparecieron. Y el rechazo tampoco. Intentó pedir ayuda. Intentó confiar en los demás. Pero en cada intento solo encontré la espada, el fuego y la brutalidad. El primero fue Krushch. Recordó su mirada firme e inquebrantable, el sonido agudo de su espada cortando el aire antes de sentir el repentino y agudo dolor en el cuello. La sangre brotó a borbotones de su garganta abierta, el aire se escapó de sus pulmones mientras caía de rodillas. Intentó hablar, intentó protestar, pero solo burbujas rojas escaparon de sus labios. El mundo dio vueltas, su visión se oscureció y el frío abrazo de la muerte lo envolvió una vez más. La segunda fue Priscila. Su sonrisa cruel, la elegante danza de su espada. Subaru sintió cómo le cortaban la carne, el dolor extendiéndose por su cuerpo como fuego, y entonces llegó el verdadero fuego. Las llamas envolvieron su piel, consumiéndola vorazmente. Gritó, se retorció, pero no había escapatoria. El olor a carne quemada llenó el aire, y su visión fue invadida por un resplandor naranja antes de la oscuridad final. El calor era insoportable, pero lo más cruel era saber que, incluso ardiendo vivo, aún tenía tiempo de sentir cada nervio consumido, cada músculo reducido a cenizas. La tercera fue Mimi en nombre de Anastasia para protegerla. Ella no quería matarlo. Pero la fuerza del golpe fue demasiado. El impacto abrumador en su cabeza le hizo perder la visión por completo, y luego salió despedido hacia atrás, chocando contra la pared con un crujido seco. El dolor fue instantáneo, pero la muerte fue rápida. Un solo segundo de conciencia antes de la oscuridad total. Pero en ese segundo, Subaru aún sintió el peso del rechazo. No lo mataron por odio ni venganza. Solo por descubierto. Solo por ser insignificante. Ahora, Subaru estaba allí, vivo, pero no completo. Con cada parpadeo, lo sentí todo una y otra vez. El frío que lo mató lentamente, rompiéndolo como cristal. Los dientes de la enorme bestia que le aplastó los huesos y le desgarró la carne. La reluciente espada de Krushch. Las llamas ardientes de Priscilla. El eco del golpe devastador de Mimi. Y el dolor nunca se fue. Se agarró la cabeza, hundiendo los dedos en su cabello, intentando arrancar los recuerdos, apartándose a ese tormento. Pero las muertes nunca desaparecieron. Siempre regresaban a él, arrastrándose hacia su mente como espectros hambrientos, susurrando que no importaba cuántas veces lo intentara, el final siempre sería el mismo. Frío. Dolor. Rechazo. Dolor. Rechazo. Frío. 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 Dolor. Rechazo. Calorías. Sintió calor en el cuerpo. En las manos, en la cabeza. Un calor intenso. No del tipo que lo quemaría, como el de Priscilla, el de la espada de Krushch o el de los dientes de la enorme ballena que lo había devorado 3 veces. Era una calidez suave. Una calidez que empezó a alejar todo su dolor, aunque aún persistía. Por favor, no te ultimas. Una voz angelical suplicó suavemente al joven moreno, y cuando el dolor fantasma de su muerte finalmente se desvaneció, sintió un dolor diferente. Un dolor leve y desconocido. Sus manos fueron apartadas de su cabeza, guiadas por las pequeñas y suaves manos de quien acababa de hablar. Bajaron a su campo de visión, ya que había estado mirando hacia abajo todo el tiempo que había permanecido en ese lugar. Vio un poco de sangre. El dolor provenía de presionarse demasiado el cuero cabelludo con los dedos. Apenas unas gotas de sangre manchaban las yemas de sus dedos, que ahora eran frotados y limpiados por aquellas manos, manchándolos a su vez. Sus ojos se levantaron ligeramente. Ahora la vio completamente, parada frente a él. Pandora. La mujer que lo había traído a este lugar. Acurrucado en un rincón de la habitación, no se dio cuenta de su llegada. Primero vio sus pies y piernas, luego la tela que la cubría, y finalmente, su mirada se encontró con la de ella.
Sus ojos negros se encontraron con los azules. Una mujer de belleza incomparable, una belleza que haría que cualquiera la confundiera con una diosa. Pandora. Sigues sufriendo, ¿verdad? ¡Qué terrible! Ya no deberías sufrir así. Su voz era casi tan hermosa, quizás igual de hermosa, como lo era su apariencia para cualquiera que la oyera. Una voz que completaba la perfección de su piel. Y sus palabras eran iguales de dulces. Pero Subaru no era como los demás. Aunque reconocía su belleza, sentía aprensión hacia ella. Incluso al escuchar sus palabras, el consuelo que podría haberle brindado a otra persona no le trajo el mismo consuelo a él. Un pequeño tirón en sus manos provino de la mujer, cuya belleza le otorgaba el aura de un ser divino. Se levantó de la esquina de la habitación desconocida. Lo alejaron suavemente de las sombras y lo llevaron a sentarse en la cama cerca del centro de la habitación. Esta habitación no era muy diferente de la de la mansión Matters. Y solo esa comprensión lo hizo temblar de nuevo. Los recuerdos lo asaltaron. No solo las muertes en la capital, sino también el último mes, su primera semana. Lo habían asesinado. El dolor se entrelazaba en su mente. Sentía como si, con cada momento que pasaba en ese lugar, la agonía de cada muerte que había soportado se mezclara, creando un nuevo nivel de sufrimiento que nunca antes había sentido. Quemado por el fuego, como congelado por un frío insoportable. Cortado en pedazos, triturado. Torturado y abandonado. Su cuerpo, destruido una y otra vez, sin descanso. Un dolor fantasma recorrió todo su ser en un bucle sin fin. Hasta que desapareció. Las sensaciones de dolor, las sensaciones de muerte, las sensaciones aterradoras desaparecieron en un instante. Todo se desvaneció para dar paso a algo nuevo. Su primera percepción fue una presión contra sus labios, firme pero casta. Y calor, un calor que empezó en su boca y descendió, extendiéndose por su cuerpo como un fuego poderoso que expulsaba todo dolor. Éxtasis. Esa era la única forma de describirlo. Éxtasis, un estado que adormecía toda la agonía que había sentido antes. Haciéndola desaparecer. Un beso. Aquella pequeña figura divina, de piel pálida y un aura de santidad, estaba besando al joven de cabello oscuro. Se sentó en la cama, con las manos apoyadas en el colchón y la tela, agarrándolo suavemente mientras la nueva sensación lo abrumaba. Mientras tanto, la figura divina se arrodilló sobre la cama, en el espacio entre sus piernas, sosteniendo su rostro entre ambas manos, presionando sus labios contra los de él con una intensidad nunca antes vista. Pero no solo lo recorría esta sensación de estancamiento, ni solo una sensación de calma que alejaba los horribles recuerdos y sensaciones. Era otra sensación. Un calor intenso que le recorría el vientre hasta la cintura, y luego la ingle. La sensación que había reconocido ligeramente del pasado. Pero ahora diferente debido a la estimulación que recibirás. La excitación, una intensa excitación que se mezclaba con el estancamiento, lo dejaba cada vez más perdido, embriagado. Embriagado por la sensación de calor, por la fuerza de aquella llama que empezaba a arder en su interior. Empezó a perderse. No se dio cuenta de cuando se quitó la ropa y la que cubría a la mujer, ni de cuando la recostó contra la cama y se quedó de pie junto a ella, mirándola fijamente a los ojos. Tumbada sobre el colchón, sostenía las manos del joven, que cubrían las suyas. Con movimientos vigorosos, la penetró con fuerza, formando un bulto en su trasero debido a la penetración de su miembro, golpeándola varias veces. Sus miradas se cruzaron sin perder el contacto visual. El rostro de la bruja sonreía, con la boca abierta y un profundo suspiro, sus mejillas rojas como la nieve, una expresión de felicidad. Pandora. Dentro, por favor, mi amado. A petición suya, pareció apagarse de nuevo en su excitación y quedarse paralizado por las sensaciones que experimentaba en ese momento. En una última embestida, explotó dentro de ella, inundando sus entrañas con un chorro de agua. Ambos se miraron fijamente durante unos instantes, jadeando. Él la miraba con un rostro indiferente y neutral, mientras ella lo miraba con una sonrisa satisfecha y una expresión feliz, complementada por el rubor de sus mejillas. Y permanecieron así unos instantes, hasta que se besaron de nuevo y continuaron el acto. Continuaron durante horas. A veces la dejaba tumbada boca arriba, o a gatas sobre el colchón. A veces, ella dejaba que la fuerza de sus brazos se agotara y caía de bruces con la mejilla pegada a las telas. Otras veces la agarraba y la obligaba a ponerse encima, ayudándola con los movimientos de arriba a abajo, al principio para que se acostumbrara al tamaño del miembro de su amante, que dejaba un bulto en su pequeño cuerpo. Cada vez, terminaba el acto liberándola por completo sin que la bruja intentara impedirlo.
Cuando necesitaba tiempo, se apartaba de él y le permitía usar su boca a su antojo. De forma violenta, él descargaba sus frustraciones en ella, descargando sus energías en sus labios, en su boca, hasta que regresó a su posición anterior. Pero por muy violenta o desesperadamente que la atacara, ella no salía herida, lo que lo hacía actuar cada vez con más desenfreno. Hundiéndose más profundamente en la lujuria que quemaba sus corazones, mientras unía sus cuerpos en uno. Y poco a poco, los recuerdos y dolores que recorrieron su cuerpo desaparecieron. Todo lo que lo hacía sufrir empezó a desaparecer, dando paso a esa sensación de euforia. Una sensación que parecía abrumarlo. Inundarlo de calidez, cariño, intensidad, placer y amor. Esa sensación increíblemente deliciosa de que lo hacía querer hundirse cada vez más, hasta el punto de no querer salir jamás. Cuando terminaron, estaban acostados juntos en la única cama de la habitación, el cuerpo de la pequeña mujer estaba encima del hombre, con su piel blanca y perfecta ligeramente enrojecida y sudorosa por el esfuerzo que había hecho con él. Y por todo el cuerpo del hombre había marcas de mordeduras y arañazos, pero sin rastro alguno de dolor. En ese momento, ambos parecieron compartir la misma sensación. Alivio. Un sentimiento que les permitió descansar juntos en esa habitación. Mientras le acariciaba el pecho, dijo: Pandora. Te amo, aunque no lo entendía, la calidez de su corazón se expandió. Como si fuera a estallar. Todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, explotan con intensidad en su corazón. Igual que las veces que se había encontrado con esa figura al morir, con la misma intensidad, con la misma fuerza. Pero ahora podía sentirlo directamente en su pecho, en el cuerpo de otra persona frente a él. Embriagado por esa sensación, simplemente la abrazó, pero sin decir nada. Cerrando los ojos, se permitió quedarse dormido con esa pequeña figura encima de él. 2. Pandora. Tu alma. Tu alma hermosa y radiante. En su percepción, la pequeña bruja podía ver más allá de meras superficies como rostros o cuerpos. Por supuesto. A través de los ojos de las personas, podía ver sus almas, ver la clase de personas que realmente eran en su interior. La base, el núcleo, quienes eran realmente en lo más profundo de su ser, lo que moldeaba su identidad exterior. Incluso los malvados, que se esforzaban por ocultar sus intenciones, no podían engañar a sus propios ojos, que revelaban la esencia de su existencia personal. Sucio. Repugnante, corrupto. Horrible, terrible, repugnante. Estas serían algunas de las maneras en que describiría a la mayoría, si no a todas, de las personas que había conocido a lo largo de casi toda su vida desde que aprendió a leer a los demás, así como desde que comenzó a perseguir su objetivo. Todo porque era incapaz de verlos de la forma superficial e inferior que otros seres de este mundo los veían. Porque ella era especial, y por eso les daba un trato especial, leyéndolos con sus ojos, viendo lo que realmente moldeaba a cada persona. Y por eso, nunca sentí nada por nadie. Los veían como seres insignificantes, sin importancia para su vida. Porque podía adivinar fácilmente sus intenciones y lo que realmente deseaban. Y todos eran animales que, en su mayoría, se sentían atraídos por ella, por su belleza, por su poder, dispuestos a darle todo lo que pedía. Actuamos simplemente para satisfacer sus propios deseos. Y solo aquellos que ya habían alcanzado la plenitud de su ser no se comportaban así. Como los dos del bosque Elior y el santo de la espada, que despertaron brevemente su interés antes de que los descartara sin darles mucha más importancia. Pero solo una persona en el pasado la había hecho sentir algo. Su amado. Alguien con alma sincera. Un alma hermosa y honesta. Su amado la trataba con honestidad y sinceridad. Sin distraerse con su apariencia como siempre lo habían hecho los demás. Frente a él, podía ser honesta, y él no la trataría como si fuera la única con razón. Si tenía una opinión, la trataría como quisiera. Y su alma era mejor que cualquier otra que ella hubiera visto. Pero, él se había ido. ¿Por quién más odiaba? ¿Por quienes se lo arrebataron? ¿Por qué? Nunca encontré respuesta a esa pregunta, y por ello, los verdaderos sentimientos que habían florecido en su corazón se apagaron hasta volverse casi inexistentes. Casi extintos. Lo único que quedó fue su deseo personal de cumplir lo que su amado había deseado, pues si era su deseo, entonces era su deseo, porque era lo que él deseaba, y ella quería darle todo lo que él anhelaba. Su último deseo. El sello. Quizás no supiera lo que sucedería, pero lo abriría. Y para ello, usaría el culto de la bruja, el mismo culto que su amado había fundado en el pasado. Utilizándolos como las piezas desechables que eran.
No deseaba nada más que cumplir sus propios deseos, utilizando a quienes los rodeaban para ello, así que ¿por qué ella no podía hacer lo mismo? Con esa línea de pensamiento, reúne a quienes habían sido rechazados por el mundo. Aquellos que, como su amado, no tenían nada más que ellos mismos y los deseos personales que los guiaban. Los arzobispos, sus arzobispos, que podían hacer lo que quisieran siempre que le permitieran alcanzar sus propias metas, la misión de su amado. Y así fue hasta que, ella lo encontró de nuevo. Lo encontré de nuevo, y ese fue su momento de mayor felicidad después de tantas décadas y siglos. Porque por fin, sentí que esas emociones casi muertas se reavivaban como un fuego inmenso y peligroso que quemaría todo a su alrededor. Porque había encontrado a su amado, aquel que había desaparecido hacía 4 siglos por culpa de quien más odiaba, el primer semielfo que se había interpuesto entre ella y su amado. Y ella cumpliría sus deseos, pero solo los que le resultaran obvios. Y él quería ser un héroe para la semielfa Emilia, a quien recordaba bien. Por eso permitió que su arzobispo llevara a cabo su ataque. Porque si quería salvarla, si quería convertirse en su héroe, deshacerse de la pieza de la pereza no sería un problema para ella. Lo era para su amado. Y esperaba que lo lograra. Pero, sucedió. Uno a uno, muerte tras muerte, intentaba cumplir su deseo, pero nadie a su alrededor lo ayudaba realmente ni le ofrecía una forma real de superar su desafío. Su alma pura comenzaba a caer en la desesperación. Le dolía el corazón verlo triste, verlo caer, verlo sufrir, verlo sangrar y morir. Pero sabía que debía darle lo que quería. Sin embargo, también tenía sus propios deseos. El deseo de ser vista por él, de ser quien lo salvara, de ser quien lo ayudara a lograr todo lo que deseaba y tener lo que ella anhelaba. Por eso rompió su plan original. Ella apareció ante él, ofreciéndole la mano a su amado. Y él lo aceptó. Fue otro momento de gran felicidad, pues su amado la había aceptado, y ahora podía actuar con la franqueza que él deseaba. Ofreciéndole su corazón. Y le pidió que salvara a esa gente, a esa semielfa que le recordaba a quien más odiaba. Y lo hizo porque era su verdadero deseo. Pero a cambio, ella lo tomó. Como su arzobispo, el arzobispo de la vanagloria, que serviría en su culto. Un deseo personal que la hacía feliz haber cumplido, pues lo reclamaba como suyo. Solo suyo. Algo que estaba dispuesta a corresponder siendo solo suya. Como siempre había deseado y como siempre había querido ser, según su percepción. Ella y su amado estaban juntos. Después de eso ya no le importó nada más. Por supuesto, se decepcionó al darse cuenta de que su amado no la recordaba ni a ella ni a su pasado juntos. Ese momento, solo actuaba por instinto. Y a pesar de la decepción de no conservar ninguno de los recuerdos que habían compartido antes, estaría encantada de recrear y crear nuevos recuerdos con él. Sus recuerdos. Y para empezar, necesitaba demostrarle cuánto confiaba en él. Prestándole su poder para actuar como él quisiera. Parecía sorprenderle que ella le ofreciera tanto poder, tanta oportunidad de demostrar su valía. Lo cual la irritaba. No con él, obviamente. Nunca se irritaría con él. Pero su irritación se dirigió al mundo o a las personas que le habían hecho dudar de sus buenas intenciones, demostrando lo difícil que le resultaba confiar en los demás. Una de las partes más difíciles fue explicarle el culto de la bruja. Cómo lograr que lidiara con sus arzobispos. Pero lo hizo por ella. Y eso la hacía feliz. Su amado estaba dispuesto a cumplir sus deseos si ella le pedía algo, aunque fuera difícil. Por eso los dejó a su disposición. Pandora. No me importa. Son solo piezas para lograr un viejo objetivo, uno que ya no me importa desde que te encontré. ¿Quieres descartarlas? Deséchalas. ¿Quieres conservarlas y usarlas? Úsalas. Son piezas, juguetes míos. Y si son míos, también son tuyos, así que siéntete libre de usarlas, amada mía. Sus palabras en ese momento, dichas en ese tono embriagadoramente dulce, lo hundieron en una felicidad extrañamente reconfortante. Él aceptó. Aún los conservaría, aún los usaría, pues no desperdiciaría el esfuerzo que la bruja había invertido en adquirirlos y utilizarlos. Y tal consideración la llenó de felicidad una vez más. En tan poco tiempo ya había recuperado aquellos días perdidos. Para la bruja pálida, tener a su amado a su lado, atendiendo sus deseos y cuidándola, era una fuente de felicidad indescriptible. Pero aún sin poder explicarlo, se expresó cuando su amado le preguntó por qué lo trataba con tanto cariño. Pandora. Te amo. Y solo esas palabras fueron suficientes para calentar su corazón y tranquilizarlo. Sin embargo, un día, con valentía, alguien se atrevió a preguntarle qué sentía por él.
Fue Regulus quien preguntó, y su pregunta la llenó de emoción por expresar lo que sentía por su amado, y también de rabia por la audacia del arzobispo de la avaricia al entrometerse en algo tan personal. Sus palabras fueron dichas en un tono empalagoso. Pandora. Los ojos, quienes no los ven los encuentran aterradores, pero los ojos son la ventana del alma. Y yo he contemplado la suya. Un alma que ha enfrentado el mundo, que ha enfrentado la desesperación, que ha enfrentado el fin. Sin embargo, conoce el amor. Amor en todas sus cienas. El tipo de amor que deseo para mí, deseo ser consumida por esa mirada. Quiero que me mire, más que a nadie más, que me vea como si fuera el único ser en este mundo, tal como yo lo veo a él. Quiero ser consumida y consumirlo para que nuestras existencias se conviertan en una sola. 2 vidas, 2 almas, 2 existencias. Juntas. Solo lo deseo a él, pues desear cualquier otra cosa me es innecesaria. Sus ojos brillaban intensamente y su radiante sonrisa complementaba su apariencia casi divinamente imposible. El viento la enmarcaba en ese momento en una escena de impresionante belleza, haciéndola parecer una figura venerable a los ojos de los demás. Pero esa expresión solo haría que la gente común vomitara de disgusto. Les haría apartar la mirada de una expresión tan abrumadoramente dulce e inocente, taparse los oídos para no escuchar el tono de su voz ni las palabras que pronunciaba. Regulus lo oyó todo. Incluso con su autoridad activa, juraría que se le había escapado el sudor, sintiendo náuseas y miedo hacia esa mujer que, en ese momento, podría haberlo matado fácilmente si hubiera querido, pero no lo hizo por devoción a su amado. Y cuando ella desapareció, sintió alivio. Porque ninguno de los dos quería verse las caras. Regulus no quería que lo desviaran de su camino de satisfacción, y Pandora no lo consideraba digna de exterminación sin el consentimiento de su amado. Pero ahora estaba claro, Pandora amaba a Subaru incondicionalmente, aún más después de que él dejara de dedicarse a la semielfa para dedicarse a ella. Porque él eligió ser suyo, ella sería suya. Un destino que ella siempre había aceptado mucho antes de que él se diera cuenta. Si él decidiera quedarse con el reino, ella sería la chispa que lo impulsaría. Si él decidiera matar a todos los que se interpusieran en su camino, ella le proporcionaría las armas. Si él elige vivir una vida sencilla y ordinaria, ella lo seguirá y se asegurará de que no le afectará ningún problema. Si él decidió destruir su alma, ella la reconstruiría y la amaría hasta que recuperara su pureza original después de que él hubiera cumplido lo que deseara. Si él decide exterminar al mundo entero para satisfacer su voluntad, ella lo perseguiría, destruiría, aplastaría, aniquilaría, quemaría, congelaría y arrasaría con todo a su paso hasta que no quedara nada. Porque había encontrado su felicidad en ser lo único que le importaba a su amado. Porque ella había conquistado el corazón de su amado y le había hecho ver cuánto mejor era comparado a todos los gusanos e insectos que se arrastraban sobre la tierra. Ella lo abrazó y juntos se hundirían en ella. En la vanidad, en la arrogancia, en la vanagloria. Bueno, no sé escribir obscenidades correctamente. Así que este es el máximo nivel de contenido adulto, sexual, que puedo escribir, ya que no soy experto en ese aspecto. En este sí. Cuando fue a buscar a Subaru a la capital, alejó a Ren con sus habilidades. Irónicamente, esa fue la única vez que necesitó usar su poder. Subaru ya estaba tan exhausto tras ser traicionado, por Otto, abandonado, por los candidatos, ver morir a todos, los habitantes de la aldea Arlam, Ren, Ram y Emilia, y ser congelado por Puck, que simplemente se entregó a Pandora por pura voluntad. Pandora está tan enamorada de Subaru como la bruja de la envidia lo está de él, no solo en este sí, sino en todos mis sí del multiverso. Y planeo explorar esto en mi historia si consecuencias, aunque diría que su obsesión allí sería aún mayor que en este sí, aunque sea solo un poco. En este If, como en otros, Subaru es la reencarnación de Flugel, y él y Pandora tuvieron una relación pasada. Ella tiene una profunda obsesión con él, similar al conocido fanfic de Melancholic Pat y también al capítulo 14 de Tales from the Multiverse, opción 2. Se me ocurrió la idea de su relación gracias al enlace de la historia de @in_de_person, que tiene algunas de las mejores historias que he leído en AO3, especialmente las que involucran a esta pareja. Los próximos capítulos en los que me centraré serán el especial de cumpleaños de Subaru y el siguiente capítulo de Consequences If, que hará todo lo posible por escribir y publicar para finales de semana, probablemente el domingo. Así que no actualizaré aquí por un tiempo para concentrarme. Pero quizás publique algunas historias cortas para entretenerme en el enlace de mi historia y pasar el rato. Así que, hasta la próxima.
No olvides decirme qué piensas. Y mientras tanto, en el teatro, las opiniones del elenco se dividían en dos. 1. Arrepentimiento. Emilia. Subaru, ¿por qué? Por muy repetitivo que fuera oírlo o verlo, Emilia sigue viendo cómo Put torturó a Subaru por una exigencia absurda y ridícula de protegerla, cuando esa debería ser la responsabilidad de su perezoso padre. Desearía haber visto esa lucha de su amado caballero durante el tercer arco. Pero sabe que el daño ya está hecho, sin posibilidad de que se vaya. Y tener que traer de vuelta a Put podría exacerbar ese dolor. Algo que se debate seriamente en su interior. Otto. Natsuki-san, el abandono del amigo por parte del comerciante seguirá siendo un capítulo tortuoso en su vida. Sabe que fue la influencia de la ballena blanca, a través de un efecto secundario de su protección divina, lo que le hizo perder el control de Subaru en aquel entonces, pero es innegable que cedió a su miedo para sembrar esa desconfianza en Subaru. Algo que Otto desearía poder cambiar. Crush. Perdóname, Subaru-sama, la duquesa siente que ya no puede dirigir la mirada hacia el caballero de cabello negro. Ella lo mató. Era innegable que lo vio. Lo mató en su momento más desesperado. Quizás, incluso después de haber forjado una relación estable con él al final de la caza de la ballena blanca, aún guarda cierta distancia con ella debido a ese ataque. Ahora Crush duda si puede permitirse confesarle sus sentimientos a Subaru por ese simple acto de cruel rechazo. Priscila. TCH. ¡Qué desperdicio! A diferencia de otros, la baronesa solo siente repulsión hacia este Subaru. Ciertamente no descarta la posibilidad de que lo que tomó con Subaru durante esos dolorosos bucles fuera una medida extrema, pero fue porque este Subaru se degradó de una manera repugnante, algo que, pase lo que pase, Priscilla despreciaría de inmediato. Solo puede sentirse agradecida de que su Subaru haya podido salir de ese pozo de mediocridad por medios más dignos. Pero si de algo se arrepiente de su otro yo, y de sí misma, es de no haberle prestado atención suficiente a Subaru para evitar que desatara ese horrendo apocalipsis en ese mundo. Y por eso, también tiene que estar alerta con Subaru al salir del cine por si ocurre lo peor. Mimi. Mini jefe, Mimi lo siente, la pequeña gatita se deprimió profundamente al recordar el trágico final que Subaru creó sin querer. Ciertamente, en ese momento, Subaru parecía un blanco fácil, sin cualidades que lo redimieran, pero tras descubrir lo que estaba haciendo tras bastidores, la muerte causada por ella será un gran recordatorio no solo de cómo creó distancia entre el chico y su mercader, sino también de la aterradora posibilidad de que Subaru aún la vea con recelo a pesar de todo. Y al igual que los mencionados, muchos otros presentes durante el arco 3 también lamentan y se arrepienten de su frialdad y crueldad hacia ese chico que solo buscaba salvarlos a ellos y a sus amigos de los mayores horrores que los habían atormentado durante 400 años. Y tras secarse las lágrimas, un nuevo y poderoso sentimiento los invadió. 2. Rabia. Volver a ver a la bruja de la vanagloria sin duda dejó a todos, a algunos más que a otros, increíblemente furiosos. Satella. Aléjate de Subaru, envidia. Maldita bruja ladrona, si algo unía a estas dos caras de la moneda, era que otra bruja monopolizaba el amor de Subaru por sí misma. Y encima, una a la que odiaban intensamente. Solo ellas deben monopolizar un momento especial de relajación entre las muertes de sus seres queridos. Rem. Maldita, ¿cómo te atreves? De todos los presentes, nadie sintió tanta ira y dolor como la sirvienta Oni de cabello azul. No solo perdió de vista a Subaru en medio de un secuestro, sino que también permitió, en su opinión, que Pandora se aprovechara de su héroe de la forma más repugnante y repulsiva, usando su cuerpo en su estado más vulnerable. Sabía bien que Subaru jamás podría amar a esa bruja ni en 1.000.000 de años. Era solo el dolor en su corazón lo que nublaba todas sus percepciones, y la bruja pálida se aprovechó de eso para lavarle el cerebro y hacerle creer que, lo amaba. ¿Lo amaba? ¿Lo amaba? Fue prácticamente Pandora quien le arrebató ese hermoso momento en la colina, cuando le dio un discurso que logró liberar a Subaru-kun de la desesperación. Y, en cambio, Pandora lo hizo primero, en una versión retorcida que no solo se convirtió en Subaru en el monstruo que vieron en el capítulo anterior, sino que también creó en él una dependencia absoluta. Emilia. ¿Cuánto más me vas a quitar? Su aldea, su padre Guese, su madre Fortuna, ahora Subaru. Todo lo que hace es monstruo pálido siempre parece sacar lo peor de la semielfa, tomando todo lo bueno que le ha sucedido y transformándolo en almas rotas, listas para ser usadas como juguetes, desechables. ¿Acaso las masacres que Guese y Fortuna cometieron en nombre del culto durante todos estos años fueron un juego para Pandora?
Aunque Alpa les advirtió a ella y a Ren que no se dejaran llevar, la semielfa solo quiere invocar tantos cristales de hielo como sea posible y hacer con la pantalla lo que Beatrice le hizo a Envidia hace mucho tiempo, hasta que esté satisfecha. Ahora, sabiendo que Subaru podría convertirse en el objetivo de la repugnante bruja de la vanagloria, se asegurará de prestar mucha atención a su entorno para no encontrarlo nunca. Y así, otros expresaron su descontento por cómo este Subaru cambió su percepción y se unió al culto en un acto de desesperación. Pero también sienten un alivio casi inmerecido de que su Subaru no haya elegido ese bando. Pero eso fue solo un golpe de suerte que quizás no se repita cuando emerjan y deberán enfrentar otros desastres después de Pri y Stella. Más allá del peligro que Pandora representa para todos, ahora saben que Subaru también tiene en sus manos la decisión de salvar o destruir su mundo, dependiendo de su estado de ánimo. Una comprensión que los hace temblar. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.